CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Cómo están mis queridos amigos? Muy buenas tardes en esta tarde fría aquí en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo este día, jueves 13 de enero del año 2022. Para todos los que no nos hemos saludado, les damos una cordial bienvenida. Desde luego, un feliz año nuevo, feliz Día de Reyes. Espero que les hayan traído, pues, por lo menos un juguetito. A mí no me trajeron nada. ¿Será que me porté mal? Entonces, hoy vamos a retomar la segunda sesión de la resolución miscelánea, recordando un poquito que se publicó el día 27 de diciembre del año próximo pasado, donde hay muchísimas reglas. De hecho, ayer di una plática en presencial aquí en la Ciudad de México. No avanzamos mucho porque realmente no podemos agotar en una sesión tantas reglas misceláneas. Estamos hablando un poquito más de 1,200 reglas misceláneas. Hoy por hoy no vamos a hablar de todas, nada más de algunas muy particulares. Sin embargo, como siempre, la intención de nosotros como capacitadores, ahorita presento a mis queridos panelistas, debo decirles que siempre les damos lo último publicado. Exactamente el día de hoy se publica el anexo 20 de la resolución miscelánea, que tiene mucho que ver con el CFDI versión 4.0, y el día de ayer se dan a conocer las tarifas aplicables, anexo 8 de la misma resolución miscelánea, donde vienen las tarifas semanales, quincenales, mensuales, etcétera, para que ustedes vayan tomando nota, vayan haciendo sus proyecciones, sus cálculos y demás. Pues dicho sea de paso, también me presento por aquello de las personas que no tengamos el gusto de conocernos. Mi nombre es José Antonio González, máster en materia fiscal, ya prácticamente activo fijo de CADEFI, porque ya tengo muchos años. Pero bueno, siempre renovados. Entonces, sean ustedes todos bienvenidos. Voy a tener el gusto de estar el día de hoy compartiendo comentarios, algunas anécdotas, su experiencia desde luego, y presentaré en primera instancia a mi querido amigo, exalumno, brillante contador y excelente fiscalista, Eduardo Núñez Bautista. Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, profe Toño, buenas tardes. Pues muy agradecido por la invitación, agradecido con Juan Carlos, precisamente, que fue también el que hizo favor de invitarme. Y pues nada, profe, en esta segunda sesión precisamente abordaremos, y también me gustaría como hacer comentarios a reglas misceláneas, que no es que sean nuevas, pero que siguen vigentes, claro, ¿no? Entonces ahí estaremos también rebotando algunos puntos de vista, por como usted lo platica. La idea es que le demos a nuestros invitados, que le demos a la gente que nos escucha información de valor, claro, y de la experiencia, de la vida real, ¿no? Entonces por ahí traigo varios aspectos que pueden ser interesantes. Ya parece novela, casos de la vida real. Sí, contador de casos de la vida real, sí, parece. Gracias, profe. No, al contrario, gracias a ti, Lalo. Y no menos importante, igual una gran persona, hoy por hoy, con mucha presencia, porque es algo de admirarse, mi querido gran amigo, también exalumno de la gloriosa Escatepepan, mi querido compañero Juan Carlos Fuentes Villanueva. Un gusto, maestro, pues realmente nuevamente estar en este programa, y yo creo que aportando cosas interesantes que a todos aquellos amigos que nos siguen por medio de redes sociales, pues yo creo que les pueden abonar un poquito y aclarar todas esas dudas que puedan tener, particularmente en casos reales, como bien lo comentaba ya Lalo y tú, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, yo nada más así, estableciendo un poquito como preámbulo, yo les diría que para conocer un poquito más a detalle la resolución miscelánea, tenemos que tener un conocimiento previo. Número uno, de las leyes federales, básicamente las tres leyes que hoy nos rigen, básicamente en orden de importancia: ley de impuesto a la renta, ley del impuesto al valor agregado y ley del IEPS. Pero como esa última ley solamente aplica para ciertos productos, ciertos servicios, pues a lo mejor no haremos tanto énfasis en esta última, sí en renta, sí en IVA, y desde luego hay mucho que platicar. Y el segundo comentario es que también hay que tener presente y muy fresco las reformas fiscales para este año 2022, donde hay algunas situaciones que nos van a favorecer vía resolución miscelánea, sin olvidar también de que las reglas misceláneas, en los términos del propio Código Fiscal de la Federación, nos deben de generar derechos y no obligaciones, ¿de acuerdo? Pero como siempre, a la autoridad
autoridad, con el respeto que me merece, siempre hace lo que la autoridad dispone, ¿de acuerdo? Por eso es la autoridad. Pero bueno, pues vamos a ir esbozando sus comentarios y no quiero dejar desaprovechar la oportunidad porque esto no se da a diario, aunque no esté a cuadro. Hoy me siento honrado porque tuve el honor de saludar de manera presencial a un gran amigo, un gran contador, mi querido Alejandro Aguilar, que por aquí anda tras bambalinas. Ale, bienvenido, de verdad es un honor estar junto a ti. Entonces, pues dicho eso, no sé con qué les gustaría empezar. A mí me gustaría decirle un primer punto que les pudiera ayudar. Vean, en la reforma fiscal del 2022, hay una reforma en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación que nos habla de la compensación, antes conocida como compensación universal. ¿Están de acuerdo? Bueno, acá hay dos comentarios importantes. El primero, se sigue publicando en la resolución miscelánea que si tenemos saldos a favor de contribuciones federales, básicamente de renta y de IVA, que estén generados a diciembre del 2018, ¿de acuerdo? Esos saldos a favor ya declarados, yo los puedo compensar contra impuestos federales, que eso es bien importante, señores, ¿de acuerdo? Yo podría agregar, oye, a lo mejor voy atrasado, estaba atrasado en mi contabilidad, hoy presento una declaración complementaria de renta, de IVA, anuales, etcétera, y puedo dejar reflejado un saldo a favor. Eso se puede compensar IVA contra renta o renta contra IVA. Muy buena mecánica. Sin embargo, pues no hay que perder de vista que atendiendo al mes de presentación, pues a lo mejor el saldo que tengo a cargo ya está vencido, pues calculo actualización de recargos y aplico el saldo a favor. ¿Estamos de acuerdo? Mecánica que viene establecida en el artículo 15 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y el segundo comentario que les comparto, que también es una reforma para este año 2022, es que si yo tengo un saldo a favor, por ejemplo, de IVA, ¿de acuerdo? O de impuestos sobre la renta que se puede dar, y por otro lado estoy en presencia de una facultad de comprobación del SAT y me determina un crédito fiscal, vean la bondad del comentario, el saldo a favor que ya conoce el SAT lo puedo compensar contra cualquier contribución a mi cargo. ¿Estamos de acuerdo? Que yo diría, salvo, porque no viene una precisión exacta en la miscelánea, yo podría decir que se habría una posibilidad de compensar impuestos de diferente naturaleza. Claro. ¿De acuerdo? Por favor. Sí, gracias, profe. Que en este orden de ideas, el tema de la compensación ha sido realmente como bastante abordado por muchas cuestiones. Claro. Primeramente por el hecho de la no posibilidad de la eliminación de la compensación universal y ahora se viene esa posibilidad. Uh-huh. Creo que sí será posible el que, derivado de una facultad de comprobación de la autoridad y determine un crédito, pero por otra parte tengamos saldos a favor, creo que sí podría hacerse esa compensación toda vez que lo que busca el SAT finalmente es que no haya afectación a él, ¿no? O sea, que se cobre el impuesto. El hecho de que no haya flujo no significa que no se pague, que disminuya ese crédito fiscal, ese crédito que tiene a su favor, finalmente le conviene a la propia autoridad, ¿no? Que de alguna manera, Lalo, si me permites el comentario, es una forma de extinguir el crédito fiscal. Así es. Porque si yo por un lado tengo un saldo a favor y la autoridad me determina un crédito fiscal, pues finalmente compenso, aunque sean impuestos de diferente naturaleza. Sí, y que a lo mejor aquí cabría nada más la posibilidad de decir, oye, y podríamos jugar con esto, o sea, podríamos de alguna manera tener contribuciones y derivado de alguna facultad de comprobación, a lo mejor provocarlo en el que se haga esta compensación. Yo considero que sí, yo creo que sí, pero habría que ver la situación particular de cada cliente en lo individual. No pueden ser recetas de cocina. Nosotros estamos proponiendo, comentando disposiciones de carácter general, ¿de acuerdo? Hoy, por ejemplo, nada más a título de ejemplo, hoy tuvimos una sesión con un cliente en particular y se abordaron temas, por ejemplo, contractuales, temas corporativos, temas, por ejemplo, de reciclo, que también viene mucho que ver en reciclo en resolución miscelánea. Les doy el dato. Son prácticamente 29 reglas, de la regla 3.13.1 a la 3.13.29, donde aclaran muchas cosas muy buenas. Sin embargo, estamos en sus manos porque la intención es que ustedes, en base a sus preguntas, nos puedan indicar cuál es el camino que quisieran abordar de manera particular. Juan Carlos, ¿cuál sería un comentario a propósito de alguna regla que a tu juicio sea de importancia? ¿De acuerdo? Antes de pasar justamente a este comentario, me gustaría nada más ahí retomar un poco lo que platicaba Lalo.
recordemos que en el tema de la reforma, parte de la exposición de motivos también comentaba que algo que pretende la autoridad es poder limitar o poder restringir un tema de cierta manera, el poder generar los saldos a favor y darlos de manera inmediata. Ajá. Por ese motivo y también porque han sido bastantes en el tema de los reclamos por parte del contribuyente a la hora de poder hacer el pago de las contribuciones, extinguiendo en este sentido por medio de la compensación o el acreditamiento, yo creo que va enfocado justamente este tema de la resolución miscelánea. Claro. ¿Por qué? Porque el contribuyente ya se dio cuenta que efectivamente están trascendiendo esa cuestión y lo está haciendo válido dentro de los tribunales. Entonces, creo que esta regla principalmente atiende a todo el tema de los juicios y la potestad que tiene propiamente el contribuyente de que, ok, no me regreses el saldo a favor, pero entonces claro, sí, hazme la compensación. Que en alguno de tus materiales bien mencionas que inclusive en el tema de las compensaciones hay reglas específicamente las cuales no se podrán compensar, ¿no? Y una de ellas es cuando eliminas propiamente la devolución del saldo a favor. Correcto, ¿no? correcto. Muy bien. Fíjate, una de las reglas, y ya atendiendo ahora sí la pregunta, si me permites, interesante, y yo creo que ya la abordábamos la sesión pasada, pero creo que hoy particularmente está siendo un tema importante y más con lo que se publicó el día de hoy o el día de ayer creo que fue, o hoy, sobre el CFDI 4.0, justamente... Hoy precisamente. Sí, justamente es ese tema, ¿no? Las reglas más importantes para el tema del CFDI, porque desde mi punto de vista creo que hay contingencias, y ya lo platicábamos la sesión pasada con temas de cartas. No contingencia sanitaria, ¿verdad? No. Es otro tipo de contingencias. Contingencias fiscales. Ok. Que son igual de fuertes, ¿no? Sí, y de cuidado. Sí. Y de cuidado. Y por ejemplo, y te quiero precisar una situación, ¿no? Algo que en el campo de acción me acaba de suceder justamente en esta semana, y me darás tus comentarios, es en el tema del timbrado de los FDIs. Sí. Llega un requerimiento posiblemente de RIF, ¿no? El RIF presenta por cuestiones de ley de manera bimestral sus pagos provisionales, ¿no? O lo presentaba hasta este año 2021. Derivado de eso, llega el requerimiento de por qué no están presentando las retenciones de salarios de ese RIF de los meses de enero, marzo y a ese de todos los meses impares. Ok. Y te dice, oye, ¿por qué no me mandas las retenciones? Cuando la presentación de las declaraciones tiene que ser de manera bimestral. Claro. Entonces, ahorita si quieres te doy mi punto de vista al respecto de cómo se contestó esa situación, pero ¿qué comentario me merece al respecto de este tipo de situaciones con el tema de los FDIs timbrados? Ok, bueno, mis queridos amigos, fíjense, son temas claves que aun y cuando siendo una crítica propositiva a la autoridad, yo diría de que la autoridad finalmente está creando fenómenos fiscales. Ayer utilizaba el término de zombies. ¿Por qué razón? Porque el régimen de incorporación fiscal, mejor conocido como RIF, a partir del día 1 de enero del 2022, por texto de ley, y ya hablo del artículo 111, 112 y 113, que regulaba el planteamiento, la estructura de este régimen, está derogado. Por otro lado, ya no se publica en la Ley de Ingresos de la Federación las facilidades administrativas que venían en el artículo 23, aquello de una tasa preferencial de acuerdo al sector económico, la reducción del IVA, la reducción del IEPS, entre otras cosas. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hoy la autoridad fiscal, vía resolución miscelánea, ¿de acuerdo?, me dice que los contribuyentes que hasta el año pasado estaban tributando como RIF pueden seguir en el mismo régimen, ¿de acuerdo? Régimen de incorporación fiscal. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esta primera precisión, Juan Carlos? De que aun y cuando ya está derogado el RIF como régimen, la autoridad le está dando una vigencia posterior a la derogación. Ahora, ¿eso qué implica? Que utilizando ese concepto que hoy la autoridad lo está renovando o le está dando esta extensión, la misma resolución miscelánea de manera precisa me dice que el RIF va a seguir aplicando todos los beneficios fiscales, escuchen esto mis amigos, de la resolución miscelánea versus 2021. Y ahí es donde viene una primera aclaración al comentario de Juan Carlos, que yo creo que es un elemento para contestar ese oficio del SAT o ese requerimiento. Me dan la posibilidad de seguir haciendo pagos bimestrales de renta, la posibilidad de hacer pagos bimestrales de IVA y la posibilidad de hacer pagos bimestrales de entero de retenciones. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, finalmente con eso yo puedo acotar esa parte. ¿Queda claro? Así es. Ahora, no hay que olvidar que el timbrado también en materia de RIF, ¿de acuerdo?,
se extiende por resolución miscelánea que puedo seguir utilizando mis cuentas, ¿de acuerdo?, para este año. Entonces, en ese timbrado también se aclara de que dependiendo a quién yo facture, puedo seguir haciendo facturas bimestrales, que es otra bondad del RIP. Y en esas facturas bimestrales, obviamente al público en general, para efecto del RIP, debo de hacer la factura de manera bimestral y en la descripción del concepto señalar precisamente el bimestre que se está acotando. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, ya para terminar, no olviden que en materia de lo que es ese mecanismo de transición de la versión 3.3 al 4.0, obviamente la misma resolución miscelánea, y les doy el dato, en los artículos transitorios, básicamente en el 47º transitorio, para los que hablamos en español en el 47 transitorio, porque luego como que no entendemos esos términos, me dice que yo puedo seguir facturando con la versión 3.3 y 4.0 desde enero hasta el 30 de abril. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esos elementos, señores, pues ustedes ya pueden ir tomando las decisiones que les compete. Sin embargo, cierro el comentario, Juan Carlos, diciéndote, una cosa es la versión propiamente dicho de la versión 4.0, ¿de acuerdo?, con requisitos fiscales que se incluyen en el 29 letra A para este año, y otra cosa muy diferente, que puede haber obligaciones distintas en el anexo 20, que es el llenado propiamente del CFDI y en su caso el complemento, porque hay muchos CFDIs con complemento. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjese, profe, a propósito de, retomando, es que son muchos los temas. Muchos. Pero, por ejemplo, ahorita que hablábamos del tema de la compensación. Sí. Un cliente, resulta que del 2019 tuvo una revisión, ¿no? Una facultad le ejercieron facultades de comprobación y se determinó una diferencia de IVA, una diferencia de 400,000 pesos. Okay. Entonces el cliente estábamos en pandemia y le, ¿sabes qué? Mándame la línea de captura. Ajá. Le mandaron la primera línea de captura tratándose de condonación de multas, pero nunca le enviaron la del principal. Entonces el contribuyente toma la iniciativa y le dice a su contador, ¿sabes qué? Investígate cuál es el formato. Bajaron el formato, lo requisitaron y todo, y pagaron esos 400,000 pesos. Okay. Sin embargo, en el momento de que el empresario baja la opinión del cumplimiento porque tiene que hacer operaciones con empresas muy grandes, le dice, no vamos a trabajar contigo porque tienes un crédito ahí vivo, ¿no? En la opinión del cumplimiento. Entonces, cuando hacen la investigación de qué sucede, pues se dan cuenta que el formato, mediante una cita que fueron al SAT, el formato con el que pagaron esa diferencia de IVA era el incorrecto. Okay. De tal suerte que por una parte tenían un crédito fiscal vivo y por otro puerto un saldo a favor. Bueno, técnicamente hablando no sería un saldo. No, pago de lo indebido. Un pago de lo indebido. Exactamente. Ahora, esa precisión que está diciendo el contador Eduardo es correcta. ¿Por qué razón? Porque si ustedes checan el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, en el segundo párrafo dice que las normas de procedimiento, pongo como ejemplo, en los formatos, se deben de utilizar los que se encuentren vigentes. Así es. De tal manera que si tú presentas un pago en un formato no vigente, desde luego no estás cumpliendo y la autoridad sigue teniendo vivo ese crédito fiscal. ¿De acuerdo? Y es donde pudiera entrar ese posible beneficio. Tengo un crédito fiscal, ¿de acuerdo? Que hoy le debo al SAT, IVA en particular, y tengo un pago de lo indebido, IVA en particular, yo consideraría que aplica la regla que estamos comentando y págalo. Que justamente aquí el tema no es de un formato que no estaba vigente, sino más bien otro formato. Ok, bueno. No, diferente. Pero diferente, okay, nada más. Bueno. Entonces van con el SAT y les dice, ¿sabes qué? Pagaste como no era. Ajá. Tuvieron que volver a pagar los 400,000 pesos en este año. Mal hecho. Sí. Ahí fíjense, yo colgaría a su asesor y espero que no sea Lalo, ¿eh? No, pero espérame. Pero ¿qué pasa si se anticipa? Es que por ahí viene el asunto. Yo le decía, yo lo acompaño, pero ¿qué tal si se anticipa por querer salir de la bronca para poder mostrar la opinión? Lo entendemos. ¿No? Y resulta que finalmente hacen el pago de los 400. Claro. Entonces, ¿ahora qué hacemos con los otros 400? Pues precisamente vamos a ver... ¿Solicita la devolución o aplica vía compensación? Correcto. Ya haciendo el trámite precisamente con las propias autoridades, obviamente querían que si se compensara no todo, o sea, decían va a ser contra IVA, o sea, un sinfín de cosas. Nos apegamos a la regla y sí jaló. Nos dijeron, sí, se va a poder contra cualquier impuesto federal, entonces ahí está. Sí, bueno, se puede. Dándole un poquito de
de temas que también les pueden ser de interés, les comento otra regla y vamos avanzando. Hoy por hoy sigue la obligación por Código Fiscal de la Federación, artículo 28, fracción cuarta del Código, y las reglas correspondientes en materia de contabilidad electrónica. ¿Estamos de acuerdo? Que por cierto, yo me he dado cuenta que muchos contribuyentes y máximo personas morales como que no le hacen caso a la presentación de esta obligación. Ahora, ese es un primer comentario. Si tú eres persona moral o persona física hasta el año pasado arriba de 4 millones de pesos, tienes la obligación por ley y por miscelánea de subir la contabilidad. Segundo comentario, en el tema de reciclo, ¿de acuerdo? Régimen simplificado de confianza, una de las bondades que hoy vienen por regla miscelánea me dice que si tú vas a hacer reciclo a partir del 2022, persona física o persona moral, tienes dos bondades importantes. Primero, no presentar la DIOT, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, ¿de acuerdo? Que sigue la obligación por texto del IVA, artículo 28, fracción 8, y no subir la contabilidad electrónica. Entonces son elementos que deben de ir tomando en cuenta, amigos, para que realmente puedan simplificar la operación, porque hoy por hoy al contador operativo realmente lo rebasa la operación. Que fíjate, el comentario sería aquí y también como pregunta. ¿Cuál sería tu comentario al respecto, por ejemplo, de que no estén mandando contabilidad electrónica y estén en reciclo cuando debe de estar alineado a estar presentando todas las declaraciones complementarias? ¿Sí entrarían o no entrarían como tal? Qué buena pregunta. Una de las condiciones que hoy se establece con precisión para que pueda hacer reciclo es que estés al corriente en materia fiscal. Punto. ¿Me explicó? Y ya siendo reciclo, ya que te subas a la plataforma, puedes salir de reciclo por tres supuestos muy puntuales. Cuando rebases el monto, 3.5 millones para personas físicas y 35 millones para persona moral, que eso es lo obvio. Claro. Segundo punto, cuando seas incumplido. ¿Me explicó? Sí. ¿Incumplido en qué supuesto? Deja de presentar 3 o más declaraciones de renta o de IVA, sorpresa, sales de reciclo. Y tercer supuesto, cuando seas omiso en tus obligaciones fiscales. Por ejemplo, algo también que deben de tener muy presente, que también hay un plazo hasta el 30 de junio. Deben de ya empezar a tramitar su buzón tributario, ¿de acuerdo? Su firma electrónica, que me dan el plazo hasta 30 de junio de este año, Juan Carlos. Que en ese caso estarían obligados, corrígeme si estoy mal, todos los salarios que rebasen los 400,000 pesos. Bueno, una pequeña precisión. Sí. Está bien, mi chavo, porque hoy viene, no ha comido. Bueno, no hemos comido los tres, No hemos ¿verdad? comido los tres, sí. Bueno, los cuatro, Alex. Sí. Bueno, los 5, porque tenemos una invitada también. Ok, perfecto. Okay. Pero bueno, discúlpenos, ese es comentario en corto. Pero bueno, el punto es que hablando de buzón tributario, que también viene en la regla miscelánea, me dice que personas físicas con ingresos por asimilables a salarios, arriba de 400,000 pesos, están obligados a tramitar su buzón tributario y otra vez el plazo máximo 30 de junio, ¿de acuerdo? Y sueldos y salarios y asimilables a salarios hasta 400,000 pesos pueden tramitar o no su buzón tributario. Es decir, les dan la opción, Juan Carlos. Sí. Pero la intención es que todo el mundo a final de camino tengamos nuestro buzón tributario. Y que ojo, que aquí con el tema del buzón tributario, si no tienes actualizado o que si no lo habilitas como tal y estás obligado, puede ser una causal en caso de que tengas asimilados y tengas alguna otra actividad, la suspensión de los sellos digitales. Totalmente de acuerdo. La restricción particularmente. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces hay como comentario. Ok, bueno, vámonos a otro punto importante. Que si ustedes me preguntan, oye, ¿por qué no hablas de CFDI? Vamos a hablar o atendemos sus preguntas. ¿O por qué no me hablas de carta aporte? Vamos a hablar o atendemos sus preguntas. Menciono esto porque en la sesión anterior como que fueron los temas obligados. Claro. Déjenme poner otro en la mesa con la intención de que tengan un panorama más amplio. Vean, en materia de operaciones entre partes relacionadas, ¿de acuerdo? Personas físicas y morales, hay una reforma para el 2022 que dice que debemos de presentar una declaración informativa, ¿de acuerdo?, a más tardar el 15 de mayo del próximo año. ¿Queda claro? Y esto implica que se tenga que hacer, obviamente, el famoso estudio de precios de transferencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque vía resolución miscelánea, mis amigos, les comparto que si eres persona moral residente en México
y tienes un ingreso por actividad empresarial y en el año inmediato anterior no rebasas 13 millones de pesos, no estás obligado a tener toda la infraestructura de partes relacionadas. Es decir, no tienes por qué tener el estudio, no tienes que tener la aclaración del método que utilizaste para saber el ingreso, las deducciones y demás, y no estás obligado a conservar la información correspondiente. Sin embargo, yo creo que en materia internacional está muy claro, pero yo creo que sí es recomendable que para efectos locales, si tenemos partes relacionadas, sí se haga el estudio de precios de transferencia, para efectos de dos razones, materialidad y razón de negocios. Sí, sin embargo, esto también yo siempre he dicho, insisto, con el respeto que me merece la autoridad, que una cosa es no tener, digamos, la documentación, Lalo, Juan Carlos, sí, pero si hay operaciones entre partes relacionadas, la idea es que sí se haga la operación por lo menos a valor de mercado. Claro. Porque de lo contrario estaríamos omitiendo un ingreso, ¿están de acuerdo? Así es. ¿Me explico? Aunque no cumplamos con la formalidad. Claro. Y en base a eso creo que es aceptable el comentario de Eduardo, donde me dice, por lo menos haz el estudio de precios de transferencia. Sí, sí, claro. Que ahí, fíjate, digo, yo creo que ahí nada más para recalcar, justamente en la reforma, que hace rato con todo Alejandro y tu servidor fuimos a dar un curso justamente de reforma fiscal, comentaba él justamente que uno de los puntos esenciales para el tema de precios de transferencias fue que nada más se consideraba a nivel internacional, sin embargo, el precio de transferencias ya como, la autoridad se da cuenta que también es de manera interna o nacional. Entonces, como comentario adicional es, el precio de transferencia se tiene que hacer sí así, siempre y cuando haya partes relacionadas. Sí, ese es un buen comentario, amigos, porque efectivamente así lo decía, haz el estudio o haz la informativa de precios de transferencia a nivel internacional. Yo siempre les dije, espérenme, no jóvenes, aunque no venga una obligación per se en la ley, yo creo que si tienes operaciones entre partes relacionadas, y lo acabamos de señalar ahorita, por lo menos factura a valor de mercado, claro. ¿De acuerdo? Sí. O como referencia una cotización, que eso es muy bueno, ¿eh? ¿Cuánto te da un precio un tercero y cuánto te da tu parte relacionada para que tenga una referencia? Pero sí dejarlo como documentado. Y me robo la frase de Juan Carlos. Instituyan el famoso compliance. Claro. ¿De acuerdo? Juan Carlos. Ahorita justamente digo, el tema fue básicamente es la recomendación y para que se precise en un tema particularmente de ejemplo. Ajá. Una parte relacionada podría ser si en mi negocio está obviamente los accionistas y uno de esos accionistas por alguna situación llega a vender mercancía, claro, ¿no? O llega a prestar algún servicio. Entonces, simplemente por esa situación en donde hay un conflicto inclusive hasta de intereses posiblemente, se tendría que hacer. ¿Por qué? Porque se podrá prestar a que estás inflando el tema del monto de la operación, claro, y estás erosionando la base. Así por es. Eso la importancia del precio de transferencia. Totalmente de acuerdo. Porque al final si no sería una situación no deducible como correcto. tal. Déjenme, mis queridos amigos, hablar de otro escenario ahorita, y creo que ya nos están mandando sus preguntas, con gusto las atendemos. Déjenme hacer un penúltimo comentario. Vean, en materia, por ejemplo, de documentación y de avisos que ni siquiera nos ha pasado por la mente. Vean, Reforma Fiscal 2020. ¿Qué se reformó en el código? Un concepto y en particular un capítulo que se llama capítulo de revelación, ¿de acuerdo?, de esquemas reportables. Claro. No confundir con operaciones vulnerables. Sí, claro. Operaciones relevantes. No. ¿Estamos de acuerdo? Son conceptos totalmente diferentes. ¿Por qué se comenta esto, mis amigos? Porque vía resolución miscelánea año con año, y 2022 no es la excepción, me están diciendo que debo de presentar las declaraciones derivadas de esquemas reportables, que de hecho sea de paso, son 4, La famosa declaración normal, la complementaria si tiene información adicional o con errores, la complementaria de aquellos asesores que están liberados de la obligación y la declaración informativa cuando doy a conocer a la autoridad los contribuyentes que tienen esquemas reportables, llámese generalizados o personalizados. No vamos a entrar en detalle, simplemente si ustedes caen en alguna de las 14 fracciones del artículo 199, que seguramente la respuesta es sí,
La idea es que deben de presentar los avisos, si no las multas van a estar a la orden del día. ¿Y por qué el comentario? Lo aterrizo con lo que acaba de decir Juan Carlos. Un punto importante de no presentar es precisamente la no deducibilidad del beneficio que representa ese esquema reportable. Yo creo que todos los contribuyentes tienen esquemas reportables. Seguro, todos. seguro, Lalo. O seguro. sea, desde el momento en el que, por ejemplo, visitamos un cliente, este cliente se dedica a comprar azúcar, hace un proceso y vende productos de azúcar. Claro. Pero en el medio, en el proceso, la maquinaria no la tiene él, es de su papá y se la presta a título gratuito. Vean. Ahí está un ejemplo claro, sí. O cuando venden activos fijos, que también es un esquema que muchos se ofrecieron en su oportunidad, cuando vendes activos fijos que están depreciados o casi por terminar su vida útil, sí, y lo venden a su parte relacionada. Ese es otro ejemplo de esquema reportable. ¿Y por qué no decirlo? La famosa fracción sexta del 199, cuando un funcionario o una persona en tu empresa presta un servicio o realiza una función, piensa en el presidente del consejo de administración, piensa en tu administrador, piensa en tu dirección, en tu director general. Si realiza una función y no le pagas, caes en un esquema reportable. Y casi es clavado de que pasa seguro, eso. Pues es como lo que veíamos hoy, o sea, claro, informe de administrador no hay, informe de comisario no hay, y todo eso es esquema reportable también. Totalmente. No hay emolumentos, no se paga nada, pues ahí estamos siempre claro, en ese esquema. Que no se les olvide, para hacer el comentario y no extenderme, hoy también tenemos que avisarle a la autoridad una persona que se llama beneficiario controlador, que si me permiten el comentario, es el que tiene el control efectivo, es el que tiene a lo mejor la administración, ¿me explicó? Es el que se lleva las utilidades, es el que se lleva los dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué esto, señores? Hay una frase que yo siempre he dicho, piensa mal y acertarás. ¿Por qué lo quiere saber el SAT? Sencillo, vamos a pensar que uno de nosotros es el beneficiario controlador. ¿Cuánto tienes en bancos? ¿Cuánto tienes en propiedades? ¿Cuánto tienes etcétera, en inversiones? ¿Y cuánto declaras, mi amigo? Sí, claro. Ahora, cierro el comentario. Y de verdad que eso es fascinante. Juan Carlos mencionó ahorita socios. Fíjense, algo que yo siempre les he dicho a mis amigos. La autoridad hoy, vía resolución miscelánea, dice que si yo, SAT, me doy cuenta que Juan Carlos es socio, Eduardo es socio, yo soy socio, en automático me habilita la obligación de dividendos. Claro. En automático la autoridad. Sí. Ahora, ¿eso qué lectura tiene? Que dividendos se perciban o no se perciban, pero ya tengo la obligación habilitada, esa persona está obligada a presentar declaración anual. En los términos de la ley correspondiente, renta, Juan Carlos. Y nada más ahí como comentario. Venga. ¿Quién realmente de los socios recibe dividendos o en su defecto hace el acta de asamblea para que se reinviertan las utilidades o qué se va a hacer con la... No, es que es como dice Lalo, no hace nada. Así es. Y de hecho el problema viene hasta desde el notario. Hemos revisado empresas en las que está el acta constitutiva y cuando hacemos el checkout fiscal, revisamos la situación de los socios, no tienen habilitada la de dividendos, por ejemplo. ¿No? Claro. Y fíjate, ahí digo, ya yéndome un poquito, cambiando un poquito el tema, pero que viene enfocado eso, y justamente que es una situación que pasó justamente... En algo particular que traemos, comentaba uno de mis amigos, oye, ¿sabes qué? A un socio, no, antes de 2014, si no mal recuerdo, no tenía la actividad de socio y accionista. Okay. Imagínate simplemente que tenga reciclo ahorita y que empiece a tributar. ¿Cuál va a ser el efecto? No, pues no puede, pero supongamos que empiece a tributar en reciclo y que justamente la autoridad se dé cuenta que sí es socio y accionista. Claro. O que lo fue. ¿No? O que lo fue, o que empiece a recibir, va a tener que meter todas las complementarias con todos los recargos y actualizaciones. Ahora, no quiero pensar mal, mis amigos, pero fíjense el efecto. Muchas empresas, y hoy no fue la excepción en una cita que tuvimos, inclusive uno de los socios dijo, es que la persona que está como socio es un prestanombres. Sí. Cuidado con eso, Yo los invito a que chequen las últimas reformas en el artículo 27 del Código, que dice que la autoridad, llegada al momento, de acuerdo a sus facultades de comprobación, va a checar el nombre del socio, el RFC del socio, el domicilio del socio y la situación fiscal del socio. Cuidado con eso, Y el perfil. Totalmente. Entonces, hoy tienen que actualizar las personas que realmente toman decisiones, realmente son los socios y que acrediten el monto del dinero que
invirtieron. El tema del beneficiario controlador, su esencia principalmente es en materia internacional, que se conoce como el beneficiario efectivo. Okay. En resumen es, ¿quién es la persona física que disfruta de los beneficios de toda esta escalera de empresas? Claro. Se viene para México y se entiende como controlador no solamente quien disfruta de los beneficios, sino quien controla, quien toma decisiones, ¿no? Y ahora un comentario respecto también de lo que acaba de hacer. Reforma fiscal para 2022, artículo 17D del Código Fiscal de la Federación. El que nos señala el hecho de que la autoridad fiscal podrá restringir, cancelar o quitar definitivamente la FIEL. Y nosotros le llamamos el responsable colateral. Por un tema de contaminación y que creo que es importante mencionar para efectos de que en verdad analicen y chequen a sus socios y accionistas. La empresa son 2 socios y está la empresa moral. Con alguno que tenga un problema con respecto de su FIEL, alguno de los supuestos del 69, del 17H, 17H bis en su momento, etcétera, va a provocar que se contamine a la persona moral y por ende al otro socio y accionista. ¿Por qué es colateral? Porque supongamos que el otro socio y accionista que no tiene nada que ver, tiene algún otro negocio por fuera, en automático en esa escalera, contamina a la nueva sociedad y entonces se hace un... en picada, ¿no? Nada más, adelante. Imagínate. Adelante, Charlie. Tú como dice Octavio, que por cierto, si lo estás viendo, mi amigo Octavio, hoy iba a estar con nosotros, pero bueno, por cuestiones muchas veces de trabajo, de tiempos, no se dio la posibilidad, pero te mandamos un abrazo donde quiera que estés, mi querido amigo. Hoy el programa está dedicado para ti, ¿de acuerdo? Perdón, Juan Carlos. Pues simplemente la situación que comenta Lalo, muy probablemente, imagínate que ese socio de la empresa que platican esté prestando nombres en varias empresas. Claro, totalmente. Y ahí va a ser una situación con el tema de la FIEL, ¿no? Digo, ahí nada más como comentario que cuiden. Pero fíjate, ¿sabes cómo terminó la junta? Pero yo les aviso en cuanto consiga a los otros socios. Claro, pero bueno, pero vean, mis amigos, y de verdad yo quisiera inclusive atender sus preguntas, pero aguanten el corte, como diría por ahí Nino Canuni, perdón por el comentario. Fíjense, ustedes se preguntarán, ahorita Juan Carlos mencionaba, Lalo mencionaba el 69B, operaciones simuladas, EFOS y E2, y tú te preguntarás, amigo contador, asesor, empresario, abogado, oye, yo no hago eso. Espérame, amigo. Hoy hay un nuevo supuesto en el 69B que dice, vean nada más. Vamos a pensar que tú facturas a tu cliente alguna operación normal, servicio, bien, lo que te das. Y no te percatas vía famoso compliance, control interno, de que tu cliente no tiene vigente el certificado de sello digital o está inhabilitado. ¿Eso qué representa, mi querido amigo? Que de entrada se entiende una operación inexistente. ¿Dónde viene eso? 69 letra B. Entonces, sí puede trastocarte ese artículo, desde luego. ¿Y cuál es el efecto, mi amigo? Que tú lo acumulas y tú facturaste y tu cliente no lo va a poder deducir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces tengan cuidado con eso, porque llegado el momento, hay una frase que siempre he dicho, un refrán, dicen, en el callejón del jabonero, el que no cae resbala y el que no lo empujan. ¿Y eso qué quiere decir? Que sí podemos tener contingencias en materia fiscal. Ahora, cierro el comentario diciéndole, hoy, si ustedes tienen alguna factura, así en general, ¿de acuerdo?, que no tengan la forma de acreditar, que ese es el término técnico, que realmente tuvieron el servicio o que recibieron el bien, dice la regla miscelánea, y les comparto la regla 1.5. Sí. ¿Me explicó? Que dice, presenta declaración complementaria, ¿de acuerdo? O acredita que realmente recibiste el servicio o el bien. Muchas veces es prácticamente imposible acreditarlo. Entonces, ¿qué me está diciendo la autoridad? Quita de problemas, quita esas facturas, presenta complementaria y paga más impuesto. Es plan con maña. Totalmente. Porque no solamente hablamos de la no deducibilidad. Claro. El hecho de decir, espérate, ya hay un tema con un EFO, pues me cubro y presento la complementaria y las doy de baja. Pero espérate, eso nada más quita el efecto fiscal, pero el delito de haber comprado facturas, ahí está latente. Es que pueden haber un concurso de delitos, Lalo, la factura. Es que así se llama, mis amigos. La factura, el regreso del dinero, la deducción, que es una deducción falsa, el lavado de dinero, cuidado. Fíjate, ya de entrada ya mencioné 4 delitos. Defraudación fiscal. Defraudación fiscal, pero bueno,
como dicen los abogados, hay que acotar que realmente se está cometiendo el delito y que caemos en la situación específica. Ojalá y no sea el caso. Pero bueno, vamos a desviarnos un poquito y vamos a atender sus comentarios y sus preguntas. ¿Sí nos ayudas, Juan Carlos? Sí, con gusto. Miguel Martínez, te mandamos un saludo, Miguel, muchas gracias por seguirnos en la charla. Dice, buenas tardes, contadores, una pregunta. Si tributamos en reciclo, ¿tengo que calcular y pagar el PTU? Mi querido amigo Miguel, ojalá seas contador. Y digo ojalá seas contador porque hoy casualmente también tuve una asesoría vía Zoom y es una pregunta lógica, capciosa y obligatoria. Si eres persona física, aunque no tengas derecho a las deducciones, ¿de acuerdo? Ni personales ni del capítulo, dice la norma, la reforma, tienes que guardar los comprobantes, CFDIs, de compras de gastos y de inversiones, ¿de acuerdo? Sin embargo, también hay otra disposición particular. Si tienes trabajadores, determina la renta gravable de PTU. Sí. Y vean la incongruencia. En renta gravable sí tengo ingresos, pero sorpresa, también tengo deducciones. Así es. Las que no meto en renta, la meto para la renta gravable. Entonces la mecánica ya se la saben. Ingresos menos deducciones, renta gravable por el 10%. ¿Cómo se llama eso? Reparto de utilidades. Y si tienes trabajadores, la mecánica ¿dónde viene? En la Ley Federal del Trabajo. Que para este año se cambia, ¿no? ¿Mande? Sí, claro. Bueno, se cambia con la reforma en materia de subcontratación, si a eso te refiere, ¿de acuerdo? Pero al final del camino la mecánica es muy sencilla. Se paga en función de los días laborados y del ingreso percibido, del salario percibido. Pero contestando tu pregunta, Miguel, sí debes de pagar PTU, ¿de acuerdo? Sale. Lalito. Nada más como apunte. Venga. Debemos de tener mucho cuidado en esos aspectos, que por cierto, ahí tengo otro comentario. A ver. Venga. Regreso un poquito con el tema de RIF. Regresa. El régimen de incorporación fiscal hasta el 31 de agosto. Ajá. Tienen que presentar el aviso de actualización de actividades. Sí. De los que estuvieron a partir del 1 de septiembre, pasan de manera automática. ¿Qué pasa si soy de los que estoy a partir del 1 de septiembre, que debería de estar pasando de manera automática, pero no me ha actualizado la propia autoridad? Y pues caray, ya estamos a 13 de enero, yo ya tuve que haber facturado. Bueno, eso ya parece consultoría fiscal. Pero está bien, para eso estamos. Vean, en materia de CFDIs, tanto para reciclos como para RIF, no olviden una regla vigente como reforma para este año, que el CFDI que emitan debe de llevar el régimen fiscal. Sí. Si tú venías trabajando como RIF 2021 y continúas en RIF, creo que no pasa nada porque ya viene el régimen fiscal. Va a seguir diciendo régimen de incorporación fiscal. ¿Estás de acuerdo? Claro. Sin embargo, para reciclo, cuidado. ¿Por qué? Porque vía transitorios de la resolución miscelánea me dice que del día 1 al día 7 no tenías que haber facturado. ¿Por qué razón? Porque la autoridad todavía no estaba en posibilidad de actualizar su base de datos para asignar ese régimen fiscal. De tal manera que si facturaste como reciclo, física o moral, con un régimen fiscal diferente, ese CFDI se cancela. Así es. ¿Queda claro? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del día 8 hasta el 15, que tenemos 2 días, tienes el derecho de facturar todo lo que pudieras haber facturado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ya a partir de esa fecha, ya debe de decir tu régimen fiscal. ¿Por qué menciono esto, señores? Que es para todo mundo. Si ustedes emiten un CFDI y no viene su régimen fiscal o viene incorrecto, eso provoca la no deducibilidad para sus clientes de ese CFDI. ¿Estamos de acuerdo? Que es una de las características totalmente, particularmente de los elementos del CFDI para ser deducibles. Correcto. Y en este caso no se facturó porque el contribuyente está esperando la actualización automática. Si no pasa, pues presento el aviso. Ahora, no hay que olvidar, porque son temas muy técnicos, mis amigos, demasiado técnicos. Alguien me decía que ojalá me compre la idea. Dice, oye, Toño, ¿y no habrá manera de que te sientes a un lado de mi oficina para cualquier duda te pregunte? No hay problema, pueden contratar a Lalo, a Juan Carlos, a un servidor, o a Octavio, o a Alejandro, a quien quieran, pero somos caros. Bueno, no tanto. Entonces vamos con otras preguntas, Lalito. Ah, claro que sí. Javier Hernández, buenas tardes con todos. Sería el Chicharito, ¿ah? Javier Hernández, sí, el C14. Dice, buenas tardes contadores, feliz año, mucha salud para ustedes, igualmente. Gracias. Dice, pregunta, PM, persona moral SA, en los cuales los socios son familia, mamá e hijos.
tienen una asociación civil, la cual no es donataria. La persona moral SA puede ser reciclo. En la asociación civil están en la asociación civil están los mismos asociados mamá e hijos. O sea, tanto en la moral como en la asociación civil están compartiéndose socios y accionistas, pero preguntan si la moral puede ser reciclo. Bueno, mi querido Javier Hernández, si eres el Chicharito, igual con doble gusto te saludamos. Debo decirte que para reciclo persona moral, la condición para que sea reciclo es que tus socios o asociados a su vez no sean socios de una persona moral, ¿de acuerdo? Pero que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles. Claro. Ojo con eso, ¿eh? ¿Qué te estoy diciendo, mi querido Javier? De que si tú eres una asociación civil o sociedad civil y tus asociados a su vez son socios o asociados de otra asociación civil o sociedad civil, desde mi punto de vista, sí puede ser reciclo. ¿Queda claro? Solo me llama la atención de que si eres asociación civil, probablemente estemos en el título 3, aunque no tengas autorización para recibir donativos. Y si es título 3, eres no contribuyente de renta, entonces desde luego no te brinques a reciclo porque ya vas a empezar a pagar renta. Eso les va a pasar a las escuelas, mis amigos, porque las escuelas, si tienen el REBOE y tienen autorización para recibir donativos, son contribuyentes del título 3, ¿de acuerdo? Pero si ya dejan o pierden la autorización, dejan de ser del título 3 y pasan al título 2. Y la escuela, en consecuencia, puede pasar a reciclo sin problema, pero con esa condición de que los socios de la escuela no sean socios de otra sociedad mercantil. Claro. Y cuidado, que tampoco tengan operaciones entre partes relacionadas. Que ese es un punto importante, claro, que comentas mucho en el curso justamente, ¿no? Que cuando las partes relacionadas tienen un negocio o un fin común, no podrían tributar justamente en temas de reciclo, ¿no? Sin embargo, ojo, porque eso aplica para personas físicas. Hoy por regla miscelánea, porque hay mucho que platicar, hoy por regla miscelánea pueden ser familia, como dice Javier, papá, mamá, hijos y demás, que de entrada hay una parte relacionada. Pero ¿qué me dice la regla miscelánea? Sí puede ser reciclo con una condición, que no tengas operaciones con la familia. Así es. Y es sano, es correcto. Tú tienes tu negocio, yo tengo mi negocio. Y cada quien por su lado, aunque seamos familia. ¿Sí queda claro? Sale. Que en este caso sí hay relación, o sea, tienen la sociedad civil, etcétera. Correcto. Vámonos con otra pregunta, mi querido Charlie. Sí. Dice Liri Bill. ¿Qué tal, Liri? Te mando saludos, muchas gracias por seguirnos. Dice, buenas tardes, profesor José Antonio. ¿Podría brindarme su interpretación de su lectura al artículo 206, fracción 1 de partes relacionadas? Se refiere a las sociedades mercantiles como en el tema de control o partes relacionadas en general incluyen sociedad civil. Bueno, eso me encanta de las preguntas que me hacen, ¿de acuerdo? Porque el 206, si no me equivoco, ya estamos hablando de reciclo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, menciono esto, mi querida Liri, porque la parte relacionada de manera contextual o integral se entiende de la siguiente manera. Número 1, que haya tenencia accionaria. Número 2, que haya control efectivo. Número 3, que se pueda administrar la empresa, ¿de acuerdo? Número 4, que tenga voz y voto en las actas de asamblea, ¿de acuerdo? Y número 5, que yo pueda remover a los demás miembros del Consejo de Administración. Y ve que te estoy dando 5 supuestos para que se configure una parte relacionada. ¿Queda claro? Sí. Sale. Que debo decirte, sin temor a equivocarme, de que tu empresa... Y más si tienes empresas hermanas, seguro hay una parte relacionada. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo dirige. Sí, papá, claro. Mamá, hermanos, hijos, etcétera. ¿Estás de acuerdo? Quien controla, finalmente. ¿Quién controla? Así es. Así es. Dice Feri Pérez, mis proveedores, persona moral, no me dieron mi factura en diciembre de 2021. ¿Puedo recibirla en enero y deducirla en diciembre? No. A ver... Bueno, da tu comentario, porque son de los temas, mi querida Feri, que realmente deben de estar perfectamente estructurados, entendidos y desde luego que vengan reflejados en tus políticas contables. ¿Por qué razón? Te doy un primer ejemplo. Debe de tener la fecha, tu factura, del año en que se deduce. Y ese año en que se deduce regularmente coincide con un concepto contable que se llama devengación contable.
Y es donde realmente se te prestó el servicio o se enajenó el bien. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y el segundo comentario es, de persona moral a persona moral, excepto sociedades civiles, ¿de acuerdo? Aunque no haya flujo de efectivo, una acumula y otra deduce. Y ahorita vamos a hablar de en qué momento, vía regla miscelánea, que es el tema, amigos, me permite cancelarlo sin aceptación del receptor. ¿Sí me explico? Porque hay dos reglas en particular. Pero bueno, comentarios, Lalo, Charlie. Adelante. Digo, justamente tocando el artículo que comentas, parte de lo que se debe tener estructurado y se debe tener cuidado al cierre del ejercicio es justamente este tipo de cuestiones. Claro. Porque muchas veces hacemos el pago de la factura. Ajá. Y lo registramos como tal, ¿no? El anticipo posiblemente al proveedor como tal. Bueno, aclaro, Charlie. Una cosa es anticipo. Sí. Otra cosa es pago a cuenta y otra cosa muy diferente es cuando concretes la operación. Así es. Yo siempre en mis cursos, y ya lo sabrán ustedes, amigos, les he dicho, la operación se formaliza en materia civil cuando dice la compraventa es perfecta y obligatoria cuando se define la cosa y el precio. Así es. Aunque la cosa no sea entregada ni el precio satisfecho. ¿Estamos de acuerdo? Ah. Entonces, a partir de ahí, y ojalá sí lo hagan, hablando de CFDIs, el artículo 29, letra fracción 7, inciso B, dice que cuando ya se concrete la operación, tienes que hacer un CFDI por el total de la operación. Y si cobras en parcialidades, Charlie, o si cobras de manera diferida, es donde nace, si me permiten el término, otro CFDI llamado P de pago. Así es. Que también tiene precisiones para este año. Ojo con eso. Y recuérdenme de ver en qué tiempo se debe de dar ese CFDI. Porque si se da fuera del tiempo, tampoco produce efectos fiscales. Pero bueno, termina el comentario. Entonces, digo, justamente eso tendría que ser con la fecha en la que se está haciendo deducible el comprobante, Ajá. basados en el artículo 27, nada más recuérdame la fracción, que creo que es la tercera, si no mal recuerdo, donde especifica básicamente que el comprobante debe de estar emitido con fecha. No, fracción 18. Fracción 18. Ok. Básicamente donde debe de cumplir con esta fecha que tú Correcto, mencionas, 27, correcto, fracción 18. correcto. Entonces, desde mi punto de vista, no podría ser deducible Totalmente, claro. Bueno. comprobante. Bueno, adelante, Lalo, adelante. Háblame de la posible doble acumulación pensando que se cancele y se emita otra vez. Bueno, aquí hay varios comentarios. El primer comentario es lo que usted ya mencionaba. La operación se dio en diciembre de 2021, solo el comprobante no existe, pero desde ese momento ya se acumula. Si el hecho de que se genere un CFDI para 2022, entonces ya hablamos de una doble acumulación. Claro. El efecto también es para la persona moral que en su caso en 2021 no lo pudo deducir porque no tiene la factura, porque no tuvo el CFDI, pero en 2022 tampoco tiene la posibilidad de la deducción toda vez que no se está en la devengación, se prestó el servicio, etcétera, ¿no? Ahora, ¿pero qué sucede? En el caso de que dice que es uno de sus proveedores. Si es uno de sus proveedores, quiero pensar que compró mercancía en diciembre del 2021. Y esa mercancía está en el almacén. Claro. Derivado de esa venta, el comprobante no va a tener fecha de 2021, pero está en el almacén. No puede ser deducible vía costo de ventas si hoy tengo esa... Sí podría, Lalo, pero está muy arriesgado. ¿Por qué razón? Porque la autoridad siempre te va a observar que el CFDI corresponda a la fecha de la enajenación, que fue, como tú bien lo dices, 2021. Ahora, con un buen abogado sí lo puedes pelear con la posibilidad de ganar, pero de entrada la autoridad te lo va a observar. Sí, seguro. porque yo me baso en el 39, el 41 de la ley, después sobre la renta, ¿sabes qué? Está en el almacén, no lo hice deducible. Hoy ejecuté una venta en enero 2022 y ahí está mi costo de ventas contra el almacén. Totalmente, ¿no? Pero de bueno, acuerdo. Totalmente. Aunque no Pero haya bueno. CFDI. Vamos a otra pregunta, Charlie, y avanzamos. Lore Lang, buenas tardes. Igualmente te mandamos saludos, Lore. Dice, ¿qué opinan del transitorio que indica que se emitieron CFDIs con el régimen anterior del 1 al 6? ¿Debo cancelar y volver a hacerlas? El específico persona moral, que el SAT cambió el reciclo. Pues ya lo comentamos. Ya lo comentamos, Lore. Sí, la respuesta es que sí se tienen que cancelar, claro. Solo aclarando, bueno, me lo aclaró usted hoy. Sí. El tema es que si
Es cierto que podemos seguir utilizando con un periodo de transición Ajá. del CFDI 3.3 al 4.0. Claro, Más no claro. así para las cancelaciones. No. Entonces hoy tenemos un montón de problemas porque aquellos CFDIs que se emitieron de diciembre, por ejemplo, Ajá. y que se quieran cancelar ahorita en 2022, pues es una lata, ¿no? O Sí. sea, de hecho hay muchas complicaciones. Y las que se emitieron del 1 al 6 también. Pero haciéndolo correctamente, con el tiempo necesario, sí procede la cancelación. Sí procede, Ok. pero... Que a sí es- propósito les doy otro beneficio. Vean, porque hay mucho que platicar. Si ustedes recuerdan, Reforma 2022, decíamos, y hablo del artículo 29, letra A del Código, que la cancelación del CFDI iba a proceder en el mismo ejercicio fiscal. Así es. ¿De acuerdo? Hoy, vía resolución miscelánea, me dice que me dan de plazo 31. hasta el 31 de enero del próximo año. Sí. O sea, las cosas están bien, nada más cuiden lo siguiente. Momento de acumulación, momento de deducción y lo que decía Juan Carlos, la fecha de emisión del CFDI. Así es. Porque, digo, la facilidad resulta padrísimo, Sí. ¿de acuerdo? Yo diría, o sería de la idea, de que a lo mejor si tu proveedor es una sociedad civil, ¿de acuerdo? Un reciclo inclusive, Sí. ¿me explicó? Un agape, ¿de acuerdo? Un coordinado, ahí sí, porque si no hay flujo de efectivo, ese CFDI no tiene efectos Así es. fiscales hasta que se pague. A lo mejor ahí sí podría entrar. Pero bueno, eh, vámonos con Lucía Lalo. Sí. ¿Estas compensaciones es a partir de este año o puede hacer ese tipo de compensaciones en 2020 o 2021? Ya venía la regla, Lalo, sí, Sí. lo podíamos Sí. acotar. Sí, Sí, sí. sí, sí. Que esas se llaman, mi querida Lucía, compensación de oficio. Así es. ¿De acuerdo? O sea, ya venía, no es a propósito de esto. Hicimos hincapié porque el comentario inicial ya viene por reforma fiscal, donde decía yo inicialmente se reforma el artículo 23 del Así Código, es. ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está el comentario. Amigo, pues si quieres hacer Por el favor. comentario justamente que está ahí subrayado. Bueno, Agradezco. mis queridos amigos, yo creo que con lo que voy a decirles me siento más que halagado. Hoy tenemos en vivo, en Face, 1025 personas que están en vivo y en directo siguiéndolos. No me queda nada decir, y me voy a parar, ojalá me puedan tomar la sesión, porque todo esto es gracias a ustedes, de verdad. Nosotros nos preparamos, nos esforzamos, nos capacitamos para darles lo mejor de nosotros y desde luego de la capacitadora. Por lo tanto, un abrazo y gracias a ustedes. Felicidades también. ¿De acuerdo? Claro, y Dale. pues obviamente agradecer también al equipo de Me producción. emocioné. Sí, exactamente, amigo. No, pero Pero está está súper bien. Digo, la verdad es que el programa ha sido un éxito gracias a justamente este tipo de A pláticas. todos, yo y- creo que es sumar, ¿no? Así Hacer es. un círculo virtuoso. ¿De Claro. acuerdo? En donde realmente cada quien opina y podemos o no estar de acuerdo, porque esa es la magia de lo fiscal. Claro. ¿No es cierto? Sí. Una frase que hemos utilizado todos: nadie tiene la razón absoluta en materia fiscal. Nadie. Yo en algún momento Venga. le comentaba a Miguel que está presente, finalmente el éxito de este programa sí es cierto, es por los expositores, por su conocimiento, pero no podría ser posible si no pusiéramos cada quien Claro. lo que realmente es nuestro trabajo. Y hablo del staff, hablo de Miguel, Claro, hablo de Sergio, desde hablo luego, de Pepe, sí, hablo de todos de ellos. de todos. E incluso desde el momento en que llegamos a Cadefi y que el agüita, el café, todo ese Claro, tipo claro, de cosas claro. hacen que este Y programa la sea un cena éxito. que nos espera. Sí, por La supuesto, cena, por la cena, supuesto. la cena. No podemos olvidar eso. Que vamos Pero a comer gracias. doble. ¿Mande? Aquí Ok. vamos a comer A ver, doble. vamos con otras preguntas y avanzamos, porque eso es padrísimo. Adelante, Ok, Lalo. Estela KDI, muchas gracias Estela, te mandamos saludos y comenta Cadefi, gracias por la charla. ¿Los socios de sociedad civil pueden tributar en reciclo? Si no eres socio de una sociedad mercantil, la respuesta es sí, ¿de acuerdo? Nada más, otra vez cuida la parte relacionada. Yo nada más aquí un comentario, profe. O sea, Venga, igual, venga. O sea, igual soy socio de sociedad civil, aunque tribute como persona del título 2 régimen general, eso no me imposibilita de Claro que yo que pueda no. hacer reciclo, No, ¿no? y el ejemplo claro, mi querida, ¿cómo se llama? Estela. Estela. Mi querida Estela, debo decirte de que muchos de nuestros despachos, contadores, abogados, economistas, ¿me explicó? Sí. Etcétera, etcétera, que tributamos en el título 2, régimen general de ley, pues vamos a brincarnos a reciclo de manera obligatoria. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, ojo con el comentario, porque ese rato se me pasó decirles. Una cosa, ya lo decía Juan Carlos, que yo presente el aviso como persona física o como persona moral, y otra cosa muy diferente, y les doy la regla 3.13.27, que dice que la autoridad fiscal va a actualizar tus obligaciones fiscales.
que aviso y obligaciones fiscales no es lo mismo, ¿eh? Así es. ¿Estamos de acuerdo? Para que se lleven otro plus. Sí, Adelante. Digo que hay de ahí el comentario justamente que si te manda la autoridad automáticamente a Reciclo y no debes de estar en Reciclo. Pues da la aclaración y regrésate, como dice por ahí. Regrésate, pero si imagínate, se avientan todo el año, va a haber ahí justamente recalques y actualizaciones en la actualización. Eso que dice Juan Carlos, no lo echen en saco roto. Y perdón, Lalito, No, perdón. adelante. ¿Por qué razón? Fíjate, vamos a pensar que tú estás en Reciclo, a lo mejor sabiendo que no debes de estar. Entonces te vas 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, sale. Cuando se dé cuenta la autoridad, te va a regresar desde enero presentando declaraciones complementarias, y si no tienes deducciones porque te dijeron tus asesores que no tengas deducciones, puedes pagar hasta el 35% de impuesto vía pago provisional. Claro. Porque aplicarías tarifa y ya no la tasa hoy para Reciclo, que oscila entre el 1 y el 2.5%. Y ese comentario es para todos los que en su momento salgan de Reciclo como persona física. Por lo tanto, cuiden los ingresos y sean cumplidos. ¿No es Y es que cierto? eso es importante porque yo creo que de ahí deriva este régimen simplificado de confianza, en el que te dan tantas bondades, por decirlo así, pero los castigos son fuertes. Claro. Pero el castigo, la autoridad sabe que es un castigo que no se espera el contribuyente al tener el desconocimiento de todo lo que gira alrededor Es que del reciclo. ahí entra un comentario que yo siempre he dicho, y espero que no suene fuerte y no es agresivo. Esos contribuyentes que debieran de saber lo que pasa, ¿de acuerdo? No por desconocimiento se llama ignorantes supinos. ¿Por qué razón? Porque debiendo de conocer algo, no lo saben. Sí, y dije, debiendo de conocer algo. Principio general de derecho. Principio el desconocimiento general de la de ley derecho. no me exime de Correcto, aplicarla, ¿no? Lalo, correcto. Y luego pasando al tema también de, ya hablando per se del reciclo, de que si avisos, que si no avisos y todo esto, creo que es una forma también de que la autoridad ya sabe que en automático va a haber contribuyentes que van a estar en esta situación. Totalmente. Van a caer, por eso la importancia de sí Claro. cuidar mucho esos Pues, temas. mira, y lo más importante, Ajá, perdón, maestro, dime. justamente dice el chat, oye, no vas a necesitar contador. ¿Tú crees que con No, estas reglas, no. tú crees que con esta información, hoy simplemente en la cita que tuvimos, en el curso que tuvimos hoy, realmente te das cuenta pues que el contador es esencial, y si el contador no se capacita, no está al tanto justamente de los cambios en materia fiscal, evidentemente puede caer en una contingencia que va a ser pagar más tributo. Entonces, totalmente, son cuestiones importantes que debe de considerar el empresario. Y ya nada más aunando al comentario tuyo, el empresario en qué se debe de enfocar, en su negocio, en hacer negocio. No en este tipo de cuestiones. Aquí están asesores, ¿no? Entonces, creo que ese es el comentario final básicamente a esta situación que comentaba. Y yo nada más un último comentario, y es que también como contadores tenemos que actualizarnos. Totalmente. Tenemos que estudiar. Hoy me hicieron una llamada y me dijeron, oye Lalo, fíjate, tengo un cliente persona física que es RIF, pero ya está en la obligación de ser persona moral, PM. Y yo, a ver, espérate. Entonces ya le llamé por teléfono y le dije, a ver, ¿cómo está contador tu cliente? Mira, él es RIF, pero ya supera los 4 millones de pesos. Y dije, a ver, espérate, entonces ya no es RIF, pero ok. Claro, está bien. Pero ya excedió el ingreso para que sea persona moral. Entonces, ahorita ya le asesoré para que ya se busque a un socio y ya crea su empresa. Y le dije, espérate, pero ¿quién te dice, en dónde dice que hay un monto mínimo para que puedas ser persona moral? O que hay un monto máximo de como persona física. Estás equivocado. Tú puedes seguir siendo persona física, obviamente te brincas al régimen general de ley. La referencia que tú tienes de 4 millones es para efectos de contabilidad electrónica, estado financiero y todo eso. Sí. Pero tú puedes seguir siendo, bueno, tu cliente puede seguir siendo persona física. Sin problema. Entonces, él ya le está echando a la espalda a su contribuyente, ahora crea una sociedad, una empresa, ¿no? Entonces creo que como contadores pues sí tenemos esta obligación de estar actualizados. Está bien. Bueno, vamos a otras preguntas, Charlie. Con gusto. José Salcedo, ¿qué tal? Buenas tardes, José. Muchas gracias por seguirnos. Dice, buenas tardes, una pregunta. En un condominio, para expedirles su CFDI a extranjeros, ¿cómo funciona el RFC de ellos? Gracias y saludos a los contadores. Ok. Bueno, les doy mi punto de vista. Al tú hablar de condominio, no sé si te refieres al régimen de condóminos, ¿de acuerdo? Condóminos, sí. Porque tiene una reglamentación particular y de hecho déjame decirte
que si se creas una empresa, sociedad civil o asociación civil, es ajá. una persona moral con fines no lucrativos, ¿de acuerdo? Y que se deben de emitir CFDIs, claro, ¿de acuerdo? Pero deben de estar aprobado toda la mecánica por parte de la Asamblea de Condóminos, Así es. ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, contestando la pregunta concreta, porque luego como que me alargo. Si tu cliente o el beneficiario del CFDI es un residente en el extranjero, la resolución miscelánea dice que utilices un RFC genérico, XE, XX, ¿de acuerdo? Así Y es. lo que resulta. Pero esa es tu respuesta. RFC genérico para residentes en el extranjero. Efectivamente, y ya si le quieres adicionar en este caso el ID del propio Ajá. contribuyente del extranjero, pues obviamente ya sería adicional, ¿no? Que por cierto, y valga el comentario y aprovechando la pregunta, yo voy a citar el ejemplo inverso. Cuando tu proveedor es residente en el extranjero, ¿de acuerdo? Donde mucha gente dice, es que yo le pido CFDI, pues no te lo va a dar, mi amigo. Claro. ¿Por qué razón? Porque el CFDI es para México, ¿están de acuerdo? Con requisitos que ustedes conocen. Hay una regla miscelánea también que dice que para el proveedor extranjero, con que lleve los siguientes datos, es más que suficiente para su deducción. Primer dato, que debe llevar el nombre del proveedor extranjero y el nombre del mexicano. Ahí está. Entonces, creo que eso no amerita mayor problema. Así es. Número 2, el concepto de lo que estás comprando, un servicio o una mercancía. Número 3, si es mercancía, pasa por la aduana, pues ¿qué le estoy diciendo? El pedimento de importación. Número 4, el RFC, ¿de acuerdo? De la persona que es el cliente mexicano. Número 5, la unidad de medida o lo que estás comprando. Y número 6, en su caso, si procede o no una retención en particular. Con esos requisitos es más que suficiente para que esa factura del extranjero, tú mexicano, la puedas hacer deducible, sin mayor problema. Sí, ¿De la acuerdo? resolución miscelánea. Correcto. Bien. Dice Lili García. Lili García, y si timbro en versión 3.3, Ajá. ¿tendré que cancelar y volver a timbrar CFDI con versión 4.0? No, desde luego que no, Lili. Tú puedes timbrar la 3.3 e inclusive jugar con la 4.0 desde el mes de enero, 1 de enero, hasta el 30 de abril de este año. Lo que sí, y lo vuelvo a repetir, es que si emitimos el año pasado, en diciembre, con 3.3, que es obvio, hoy las cancelaciones sí es con 4.0. Claro, claro. Ahora, al hablar de cancelaciones, y si quieren lo retomamos un poquito más adelante, Sí. hay 4 supuestos perfectamente definidos, mis amigos, para que proceda una cancelación. Mi comentario, ¿a dónde quiere llegar? No solamente es cancelar por cancelar, ¿eh? Claro. Y no olviden la regla, la reforma fiscal que dice que para que proceda la cancelación tienes que tener el motivo del por qué se cancela y el soporte documental. Si no tienes eso, aunque canceles, la cancelación no procede. Y lo que hemos dicho toda la vida, ten muy presente el momento de acumulación así y es. los requisitos para la deducción. ¿Estamos de acuerdo? Así Claro. es. Charlie, Eso Bueno, está chido. Socorro Chinesco, Bedo. Bedo. ¿Qué tal, Socorro? Un saludo y muchas gracias por seguirnos nuevamente aquí en Charlas Fiscales. En Reciclo, si un mes no se vende nada, se presenta cero en ingresos, pero si hay gastos fijos, ¿voy a tener IVA a favor? ¿Se puede? Sí, claro. Excelente pregunta, Socorro. Excelente pregunta. Ya parezco asesores aquí de mis amigos, pero bueno. Vamos a llamar a Alex para que me ayude. Sí, ¿De ¿verdad? acuerdo? Sale. Ok. Ok, pero te contesto. Se me atora. Bueno, toma la palabra tantito mientras me refresco. Sí, sin problema. Pues sí, digo, justamente, aquí en temas de IVA, pues obviamente esa no tiene mayor modificación, si me lo permites el comentario, mi estimado José Antonio. Entonces, pues vamos a seguir a la siguiente Sí, pregunta. pero nada más puntualizando. El hecho de que en Reciclo, yo creo que algo pasa con mi garganta, pero bueno. El hecho que en Reciclo no tengas derecho a las deducciones, tú, ya lo mencioné por segunda ocasión, tú debes de solicitar el CFDI de tus gastos. Y esos gastos pueden generar IVA. Claro. Nosotros lo compartimos con ustedes y hoy se aclara vía resolución Sí. miscelánea que el IVA de tus proveedores sí lo puedes acreditar del IVA causado, Claro. del IVA que tú trasladas, que yo creo que por ahí viene la pregunta. Sí, claro. Entonces, si no tienes ingresos, tiene IVAs acreditable, saldo a favor, sin mayor problema. Que yo nada más agregaría este punto. Venga. Finalmente, tenemos que ver como todo lo de alrededor, ¿no? Ok. O sea,
Si en un mes no tenemos ingresos, pero tenemos gastos, Ajá. obviamente sí es IVA acreditable. Correcto. Siempre cuidando también que ante cualquier situación, porque así es como se les gasta a la autoridad, Ajá. la posibilidad de justificar el origen del dinero que soportaron esos gastos fijos Claro, también. claro, ¿no? totalmente. Que ojo nada más aquí, digo, para reforzar esa parte. Puedo tener ingresos facturados, Ajá. pero No lo que cobrados. se refiere, exactamente, pero no Exactamente, cobrados. no ¿no? cobrados. Digo, nada Pero, más ahí pero para hacer la fíjate, aclaración. fíjate la consecuencia de lo que acabas de decir, Juan Carlos. ¿Sí? Y que me está requiriendo ahorita la autoridad. Si tú, por ejemplo, siendo honorarios, o reciclo, o sociedad civil, das una factura en enero y no la cobras, ¿de acuerdo? Esa factura la tienes que cancelar. Porque si la dejas viva, y más con una regla que vamos a platicar ahorita, que es la 27145, que tú puedes decir como que sí la cobraste, dar financiamiento y al final del mes no te la pagan. Claro. ¿Sí me explicó? ¿Por qué menciono esto, mis amigos? Porque tributamos en base a flujo de efectivo. Y la autoridad, si dejas viva la factura, Charlie, la autoridad va a asumir que sí la cobraste. Sí, claro. Y No. que debes de pagarle el IVA y está requiriendo el IVA de ese tipo de facturas. Pero Tengas por eso esos errores claro. en el CFDI, ¿para qué le ponen Exactamente. PUE a algo que no se ha pagado, no se va a pagar? Ese es el motivo hoy de las así cartas es. de invitación Claro. en cuestión de O IVA. sea, hoy te cobro IVA no porque haya o no haya flujo, te cobro porque tú le pusiste PUE. Claro, claro. Así Eso del PUE y del PPD y de la clave 99 lo tienen que manejar con pincitas. De lo contrario, al rato la autoridad los va a requerir en IVA, en renta o en los dos. ¿Estamos de acuerdo? Porque así lo está haciendo la autoridad, Sí, ¿sale? sí. Pero bueno, vámonos con otra pregunta, Daniel García. ¿Vas o yo? Adelante, adelante. Ok, Daniel García, ¿una persona física de reciclo puede generar CFDI a través de mis cuentas? La respuesta es sí, y tiene de plazo otra vez, aunque suene disco rayado, hasta el 30 de junio. Pero sí, la respuesta es sí, mi querido Daniel. Verónica Leonar, buenas tardes. Una persona física con ingresos por rentas de casa habitación, ¿puede ser reciclo si es socio de una cooperativa agropecuaria? Mi punto de vista es que sí. Que sí. 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 Ahora, vamos a alargar el comentario, mi querida Vero. Mira, y eso lo debes de tener muy presente. Y les voy a hacer una pregunta a mis amigos. Sociedad cooperativa. ¿Una persona por arrendamiento puede tener pérdida? Por arrendamiento, persona física. Sí puede. Respuesta sí, que no se llama pérdida, se llama exceso de deducciones. Ahora, ¿por qué menciono esto, Vero? Porque si tú tienes exceso de deducciones de años pasados y te brincas a reciclo, hoy también la resolución miscelánea dice que cualquier exceso de deducciones o pérdidas fiscales, ¿de acuerdo? Tú las puedes aplicar todas en la declaración anual del 2022. Y eso es buenísimo, porque del total de ingresos, que pueden ser hasta 3.5 millones de pesos, le resto mis pérdidas o mi exceso de deducciones, y lo que yo pagué o lo que me retuvieron se convierte en saldo a favor. Así es. Una excelente propuesta. Por eso les decía al inicio, hay reglas muy buenas, pero también hay reglas que deben tener especial cuidado. Claro. Bien. Vamos con otra pregunta, Lalito. ¿Cómo aplica Janet, reciclo? a ver, Janet Ortega. Ortega. Muchas gracias por seguirnos. ¿Y cómo aplica reciclo a Agapes? Agapes. A ver, amigos, ustedes échenle. Desaparece reforma fiscal para 2022, el régimen fiscal para personas físicas Agapes. Agapes, bueno, desaparece. Ahora, ¿cómo aplica eso en reciclo? Te doy un acercamiento, Janet. Primer punto, la persona física que sigue siendo Agapes, pero ya como reciclo, tiene derecho a un ingreso exento. Así es. Anual, que son 900 $900,000 pesos. Segundo punto, y eso ya se aterriza hoy vía resolución miscelánea. En el mes en que rebases 900,000, en ese mismo mes vas a pasar a pagar impuestos con la tasa que te corresponda. El 1, el 1.10, el 1.5, el 2 o el 2.5. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Sin embargo, cuidado con lo que voy a decir y espero que quede claro. El ingreso exento no se paga renta. ¿Sí me explicó? Solamente sobre lo que exceda de 900,000. Y que ayer me hicieron esa pregunta muy buena. Fíjense. Y si yo le vendo a una persona moral siendo Agapes, ¿me tiene que retener el 1.25? Desde mi punto de vista, sí. La respuesta es sí, pero ojo, de aquella cantidad que exceda, Los 900. así es. Así es. O sea, esa es una excelente pregunta. Entonces, ahí está algunas peculiaridades de Agapes, hoy reciclo. ¿Estamos Así de acuerdo? es.
Sale. Hasta parecemos fiscalistas, ¿verdad? Que sí estudiamos. Que sí estudiamos. Wendy González comenta, dice, buen día, una pregunta, dice, ¿podemos verificar ¿Cómo? que el certificado del cliente está vigente? Sí, ¿Cómo claro. podemos? Sí, claro. Sí, desde la página de internet tú le tecleas también ahí descarga de CFDIs y tienes dos opciones. Si eres el contribuyente, metes tu usuario, tu contraseña y ahí te va a aparecer el listado de certificados vigentes, tanto de fiel como de certificado de sellos. Si no eres el contribuyente, también lo puedes revisar, nada más le das en el extremo superior derecho, inferior derecho, perdón, en donde no eres contribuyente, pero pones el RFC del contribuyente, aunque no lo seas tú, y solamente te baja el listado de certificados vigentes. Ok, para aquí, fiel y certificado, sí. Ojo, son parte de las medidas del compliance que Claro, debe implementar cada uno, ¿no? totalmente. Digo, si me permites nada Adelante. más, ahí el comentario Te me gustaría... permito, Charlie. Tú disfruta el evento. Ok, me gustaría, fíjate, que ahí, obviamente, apoyado con tu sapiencia, que nos ayudaras a un comentario que hicimos justamente hace rato en el tema del curso, Ajá. para los depósitos en efectivo mayores a 100 mil pesos y el aviso que se tiene que muy presentar. bien, muy bien. ¿No? Que es muy bueno porque hay muchos contadores que no saben que ese aviso se tiene que estar presentando y que particularmente es para donativos. Pero déjame decirte que aparte que no lo saben, se confunden. Porque piensan que debo de estar en un supuesto de lavado de dinero. 17. Cosa que no es Así cierto, es. Porque alguien me dice, fíjense, yo tengo una papelería y vendo al público en general. Y puede llegar alguien a comprarme arriba de 100 mil pesos. ¿No es operación vulnerable la venta de papelería? ¿Me explicó? Claro. Sí, ¿no? puedo cobrar en efectivo sin ningún problema, pero debo de presentar un aviso por cobro en efectivo. ¿De acuerdo? Efectivamente. Que también aplica, insisto, para donativo, lo acabas de mencionar. Así es. En donde se debe de señalar el RFC de la persona que está pagando y desde luego el monto que te está pagando. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Y si no mal recuerdo, es el formato 35, que viene dentro de las obligaciones de las personas morales, concretamente artículo 76 de la ley Así de es. renta. ¿De acuerdo? Sí, Pero efectivamente. ahí está el comentario, Charlie. Así es, y fíjate, digo, ahí nada más para dejar, fíjate, en las reflexiones, si yo tengo actividades de persona física como ventas al público en general, Sí. y yo tengo que hacer el depósito de los 100 mil o 200 mil pesos a la cuenta bancaria Sí, claro. de la empresa, Sí, persona sí, física sí. o de la empresa, Sí, correcto. porque aplica para persona física o Totalmente, persona claro. moral, ¿sería por el acumulado de los depósitos o por una sola operación? Como tú quieras, tu control interno. Lo cierto es que si llegas con una cantidad, digamos, generosa, yo te establecería nada más como referencia, no es un estándar, como referencia, arriba de 100 mil, seguramente te lo va a observar el banco. Seguramente. Entonces tienes que decirle a tu ejecutivo de cuenta que a qué te dedicas, que pueden o no estar en un contrato, que estás facturando, que lo estás declarando, para efectos de que sepan el origen del dinero, ¿eh? Claro. Porque imagínate que yo cada semana llegue con una bolsita 300, 400 mil en cash, pues se puede entender mal, Charlie. Sí, claro. Sí, Se puede efectivamente, entender aún mal. y cuando estás haciendo facturas. Aún ¿eh? y cuando esté haciendo facturas. Así es. Y puede ser motivo que inclusive muchos bancos lo hicieron, ¿eh? Cuando tú tienes operaciones atípicas o manejo de recursos, los bancos están cancelando cuentas bancarias. Ya no les resultas interesante como cliente, precisamente por el posible lavado de dinero. ¿De acuerdo? Sí. Pero Sí, entonces, bueno. Pues simplemente, ¿qué le pasó al banco? Digo que nada más doy los colores, Nada. el negro, rojo y blanco, ¿no? Ok. Que justamente por temas de lavado de dinero Sí. se vino para abajo el tema de la Totalmente. credibilidad, ¿no? Que Claro. hablando de bancos, ahorita está muy de moda el tema de Citibanamex, ¿no? Que Sí. está a la venta como tal Correcto, y pues obviamente correcto. al mejor postor seguramente se lo A va lo mejor vender. me sobra Por si un la cambiecito. quiere comprar, profe. Sí, me No, sobra pues- un cambiecito, a lo mejor lo compramos. Como dice el Salinas, a ver cuánto quieren por su changarro, ¿no? Está bien. Que como comentario nada más aquí es que es eso, o sea, tenemos que ver todo de manera integral, no nada Correcto. más en materia fiscal. Ajá. Hay mucha confusión porque dicen estos 100 mil pesos fiscalmente no, pero la ley antilavado de dinero sí, y lo engloban en el 17 No, y no, a lo no. mejor debería No, de estar no, en no. los artículos 30 y anda. Exacto, entonces creo que aquí es importante que definamos. Charlie ha hablado muchísimo de control interno. Ajá. Mis últimos 2 cursos fue de auditoría legal y compliance tributario también. Ok. En donde algo que sí o sí tienen que implementar son políticas, son controles, y no solamente estas políticas y controles. Ajá. Detectando el riesgo y Claro. valorándolo, ya hasta tener planes de contingencia, planes de sanación Claro. para todo esto, porque sí está complicado. Que a propósito de la pregunta de Juan Carlos de los depósitos arriba de 100 mil pesos, no hay que olvidar, Juan Carlos, lo que dice el artículo 59 del Código, fracción tercera. En resumen, me dice que cualquier depósito bancario, agrego,
que no se puede acreditar el origen es un ingreso para ti, persona física, o para ti, persona moral. De entrada es un ingreso. Sin embargo, la regla miscelánea dice que no le apliques el coeficiente de utilidad del artículo 58 del Código. Espero que sepan de qué estoy hablando. Así es. Pero si lo englobamos directamente como ingreso ese anticipo, y si eres persona moral, sí aplicar el coeficiente de utilidad que tú determinases de acuerdo a la declaración anual del año anterior. Claro. Simplemente la regla miscelánea dice, no apliques el coeficiente por ponerle un calificativo general o generalizado, sino el que tú determinases como empresa. Pero ¿a qué voy con esto? Que la autoridad está muy presente y es una forma excelente de fiscalizar depósitos bancarios y más en efectivo. Es más, no me dejarán mentir. Yo siempre he dicho el siguiente comentario. Cuando desaparece la ley del IDE, ¿de acuerdo? Impuesto a los depósitos en efectivo, a la autoridad se le olvidó quitar la famosa fracción cuarta del artículo 51 de renta, que dice que los bancos tienen o siguen teniendo la obligación de informar antes de manera anual, hoy de manera mensual, todos los depósitos en efectivo a partir de 15,000 pesos. Reforma fiscal 2022. Reforma de manera fiscal, mensual. De manera mensual. Así es. Entonces, no estamos exentos de que a lo mejor a ti, ama de casa, estudiante, ¿de acuerdo? Papá, abuelo, depositen dinero. Simplemente denle un origen y sopórtenlo documentalmente. Porque si es en cash, ese abuelito o ese nieto o esa hermana o su esposo puede tener problemas fiscales, seguro. Que fíjate, digo, que trayendo a colación este comentario, Sí. ahorita saliendo justamente del curso se me acerca una persona y me dice, oye, voy a tener problemas si yo deposito en efectivo el esposo a la esposa, le deposita en efectivo lo de su gasto. Sí, claro. Es más, eso se llama donativo. Sí. ¿Y al respecto, Juan Carlos, a qué te suena el artículo que dice que los donativos, los premios, ¿de acuerdo? Entre otros, cuando rebasan 600,000 pesos al año, es obligación informarlo al SAT. Obligación. Claro, en la declaración anual. Claro. Informarlo, documentarlo, hacer el contrato y es todo. Correcto. Ahora, ¿quién lo hace? Que ahora, yo también le daría otro carácter aparte Venga, del donativo, venga. que podría ser posiblemente la pensión alimenticia. Ah, bueno, pero ese ya es otra historia. Exactamente. Eso ya es otra historia. No, digo, pero también se podría de esa manera darle la procedencia a ese dinero que le están depositando. Totalmente, ¿no? sí, y claro. la cual también no estaría grabada de impuestos. Correcto. ¿Qué es lo que yo siempre le recomiendo a todos mis clientes? Para que muchas veces al empresario, si con el contador somos técnicos, a veces no entendemos, al empresario es saber de tu estado de cuenta, hablando del efectivo. Toda entrada de dinero tiene que tener un soporte. Totalmente. Sea o no sea fiscal, pero debe de tener un soporte. Alguien decía Toda en su momento, soporte, sí. en su momento, que ayer tuve la oportunidad de saludarlo al maestro Morita, que le mandamos un saludo y un abrazo por una situación personal que está pasando. Él en su momento decía, no hay dos cuentas bancarias porque dicen la fiscal y la no fiscal. No. Hoy la frase del maestro Morita decía, todas las cuentas bancarias son fiscales. Todas, mis amigos. Y yo dije hace un minuto, es una forma por excelencia de fiscalizar al contribuyente. Así que tengan cuidado con los depósitos bancarios. Pues es parte de las obligaciones del banco. Claro, Cuando vas a apertar una cuenta bancaria, te den de alta en el RFC. Así ¿no? es, así es. Sin ninguna actividad, pero sin ninguna que actividad, sin te ninguna den de actividad. alta. Que podemos inclusive, pero todo eso depende de ustedes, armar un curso de preguntas y respuestas, así face to face, me explicó, o un curso de CFDI, o un curso de RACICO, que ahorita ya hay mucho que platicar. O incluso una charla. O una charla. Va y viene, ¿no? Ok, sale, bien. Vámonos con algunas otras preguntas y precisiones de nuestros amigos, Charlie. Perfecto, dice José Erwin Vázquez. ¿Qué tal, José Erwin? Te mandamos saludos, muchas gracias por seguirnos. Buenas noches. Dice, ¿qué pasa si un contribuyente emite una factura en el transcurso de este mes como RIF, pero pasó reciclo? Mal hecho. Ya lo comentaba. Mal hecho porque, insisto, mi querido amigo José Erwin, un requisito obligatorio es que debe llevar el RFC del quien emite la factura y quien lo recibe. Y si tú de entrada ya eres reciclo, debe decir régimen simplificado de confianza. Así es. Dice otro régimen, esa factura no produce efectos fiscales para tus clientes. Salvo Mande. que su opción sea seguir como RIF. Ah, bueno, pero tú lo acabas de decir, seguir como RIF. Seguir como RIF. Claro, Ahí para está. eso tiene que meter el escrito a más tardar. No, si sigues como RIF, no, No, solamente ya no. como de RIF, a reciclo sí, ok. o como de honorarios a reciclo Pero sí. si te cambió la autoridad.
Ah, no, hacer la aclaración. Ahí hacer sí. la, ahí sí, No hacer la quiero- no aclaración. soy reciclo, no quiero ser Así es, reciclo, ¿no? así es, Ok. así es. Sale. Bien. No Perfecto. te enojes, Charlie. No. Es que no ha comido el pobre muchacho. Pero bueno, adelante. Martín Santomé. Una persona moral que fue cambiada automáticamente a reciclo puede solicitar que se le regrese voluntariamente a régimen general No, de ley. no. No. Si no tienes una causal, obviamente que acredites para no ser reciclo, es obligación estar en reciclo. Lo dice la propia ley. Claro. Podrá, o sea, no, bien, se tendrá o Se deberá. Deberá exactamente, que es la imposición. Claro. Básicamente que... Totalmente. la ley, Que pues, tiene honestamente, en un foro de amigos que estábamos platicando precisamente de esto es, a ver, todas las personas morales que en automático se vayan a reciclo, Ajá. pues no canten victoria de alguna manera, Claro. porque en la mayoría de casos sí hay causales para que no sean reciclos. Claro, Así, totalmente. la verdad. Sí. Perfecto. Anthony, ya nos cambiaron. Sí, ya no las Pero bueno. ¿Era Antonio o ya no? Bueno, Vamos dice, Enrique Arévalo, en reciclo personas morales también se les aplica los porcentajes hasta el 2.5% para el impuesto, ¿o cuál sería la mecánica? No. Ahí sí debo de ser muy claro, mi querido Enrique. Vean, el porcentaje del 1 hasta el 2.5, que es un tabulador, aplica exclusivamente para personas físicas. Así es. La persona moral, a diferencia de la física, acumula el ingreso de vengado y cobrado, resta deducciones y sobre la base, ¿de acuerdo? Puede restar pérdidas fiscales, puede restar PTU, ¿de acuerdo? Y la base gravable le aplicas el 30%. El 30% directo, mi amigo, es. ¿de acuerdo? Pero no aplicas esa tasa preferencial como persona física. Que si me Estamos- permites el comentario, Por favor. es más real y es más puro el pago del impuesto, porque ahí sí te vas directamente sobre la Al utilidad flujo, real. ¿no? claro, Entonces, claro, sí. digo, por eso es de que lo hizo de esa manera. Totalmente. la autoridad. Pero bueno, ahí está la respuesta. Perfecto. Carmen Martínez Rodríguez. Buenas tardes. Si soy persona física con actividad empresarial, trabajo como comisionista a una aseguradora, ¿puedo ser reciclo? Mi punto de vista es que sí, pero con una peculiaridad exacta. Un comisionista puede tener el ingreso total de un solo comitente, en los términos del artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo. ¿De acuerdo? Que eso implica el pago de un salario, porque dependes al 100% de él. Bajo ese escenario, los trabajadores no pueden ser reciclo, porque estaría simulando. Pero si tú tienes una propuesta de clientes a los que realmente les vendas el servicio de comisión mercantil, estarías en presencia del 75 del Código de Comercio, una actividad empresarial, ¿de acuerdo? Y en consecuencia, al ser actividad empresarial, sí y solo sí puedes tributar en reciclo. Sí, pero en su mayoría de casos los dan de alta como comisionistas y eventualmente, o sea, lógicamente son trabajadores, están, sí o sí son asimilables. Pero también, están ¿no? cayendo en un una- delito sí, claro. de defraudación fiscal. Ciento- Les doy el sí. fundamento. Artículo 108, inciso J del código. Así es que cuidado con esas preguntas. Son buenas, pero nuestra obligación es decirte los escenarios. ¿Estamos de acuerdo? Así Sale. es, Bien. efectivamente. Sonia Gil, buenas tardes, maestro. Un placer escucharlo. Pregunta de los complementos de pago Ok. en 2021. ¿Se pueden realizar ahora con versión 3.0 o versión 4.0? La respuesta, mi querida Sonia, y gracias por el saludo, es sí. Sin embargo, te doy un dato que estaba pendiente. Vean, y apunta esto. La regla 27132, ¿de 32. acuerdo? Antes era la 35. Así es. Pero bueno, será que sí estudié hoy, amigos. Dice de que sí debes dar un CFDI, ¿de acuerdo?, como complemento de pago, o mejor conocido como recibo electrónico de pago, siempre y cuando vendas, ¿de acuerdo?, en parcialidades o de manera diferida. Dando por entendido que das un CFDI por el total de la operación de inicio. Así Ya es. lo platicamos. Pero el punto es que vas a hacer uno por todos los pagos del mismo cliente, ¿de acuerdo?, y tienes como plazo, y eso pónganlo con rojo, con amarillo o con quien sea el color, 5 días naturales 5. posteriores al término del mes, que antes eran 10. Así es. Porque si lo das fuera de ese plazo, mi querida Silvia, ¿de acuerdo?, ya no surte efecto fiscal para tu cliente. Así es. ¿Estamos de digo, acuerdo? aquí valdría ya nada más lo que comentaba hace rato Venga. para poderle ahondar un poquito al tema de esta consulta. Sí. ¿Qué pasaría si el comprobante Ajá. es PUE? Sí. Y hablando justamente de la regla 271.45. Ah, bueno, ¿no? esa es otra historia, mi querida Silvia. Sí. Sigue la regla que menciona Juan Carlos, en donde
tú sin cobrar puedes hacer un CFDI sin necesidad de hacer complemento, que esa es la parte, digamos, buena, Sí. ¿de acuerdo? O que te quitan esa obligación, con la condición de que le vas a poner PUE, ¿de acuerdo? Como método de pago, como si realmente lo estuvieras cobrando. Y le vas a poner la forma de pago con la que te van a pagar. Por ejemplo, la 03, transferencia. Pero ¿cuál es la condición o las condiciones? Que lo cobres en el mismo mes calendario. Claro, Y segundo, que no cambien la forma de pago. efectivamente. Que entonces una pregunta que también nos hacían es, tratándose de los complementos de pago, si quiero sanear Sí. los errores cometidos en el pasado, ¿puedo hacer los complementos de pago de años pasados? La respuesta es sí, pero lamentablemente, Lalo, esos complementos de pagos no hechos o hacerlos hoy va a provocar de que el gasto o lo que tú estás facturando no sea deducible para el cliente. Ahora, les doy el dato cruel. Si tú, por ejemplo, lo haces deducible a sabiendas que no es deducible, caes en la fracción 8 del artículo 109 del Código, que habla de defraudación fiscal calificada. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, mis amigos, ¿de acuerdo? Sale. Vamos con otra pregunta de Olga Ortiz. Lalito, si me Sí, ayudas. soy una sociedad, no, perdón, sí es Valentín, Olga, es no. Valentín Ramírez. Ah, bueno, perdón, nos brincamos a una pregunta. Sale. Una persona física por arrendamiento y socio en 2 empresas, ¿puede ser reciclo? La respuesta es no. No. No, solamente que excepción. Bueno, si es persona física, estás inclusive en sociedad civil, no puedes. La que sí pudiera ser es la persona moral. Si la persona moral es uno de socios socio de una sociedad civil, a lo mejor ahí sí pudiera caer, ¿de acuerdo? Sale. Bueno, vámonos con otra pregunta, mis amigos, y aquí la pregunta es de Olga Ortiz y dice: soy una sociedad civil y ya soy reciclo, ¿me van a retener ICR o solamente a las personas físicas? Mi querida Olga, te comento, la retención del 1.25% solamente y de manera exclusiva aplica a una persona física que renta o presta servicios o vende a una persona moral. Así es. ¿Estamos de acuerdo? O sea, entre personas morales reciclo no No va a hay existir la retención, retención. no hay Y nada más retención. para aclarar, la retención del 1.25 25, es correcto. aplica incluso hasta para actividad Totalmente, empresarial, que correcto, son reciclos que correcto. antes no generaban esta Correcto, retención, ¿no? así es, así es. Manuel García Ángeles nos pregunta, dice: buenas tardes, ¿recomiendan terminar los 10 años en RIF y al final pasar a reciclo? Mira, mi punto de vista muy crítico es no, porque en RIF vas a pagar hasta una tasa del 35% y reciclo es 2.5%, por lo tanto, utilizando la palabra de Juan Carlos, provoca ya no estar en RIF, pásate a reciclo y finalmente tienes un beneficio en materia de ICR, ¿no es cierto? Sí, además creo que de manera inteligente es más fácil controlar el tema del ingreso del Claro. IVA, y sabiendo que vamos a pagar hasta por 3.5 millones de pesos, 87,500 pesos, Totalmente. vale la pena, ¿no? Claro. Controlar. Sin embargo, hago una extensión del comentario. Si tú tienes operaciones con el público en general, ahí sí te beneficia en IVA muchísimo, Sí. Lalo. ¿Por qué razón? Porque prácticamente diluyes el 100% del IVA. Del ¿eh? IVA, así es. Dependiendo cuántos años estés tributando en RIF. O sea que de manera inteligente, por ejemplo, para los doctores, Ajá. conviene sí o sí ser Claro. reciclo al 100%. Es decir, ¿por qué el doctor? Porque está exento de IVA. ¿O por qué alguna actividad que esté grabada al 0%? Porque finalmente tienes el ahorro en renta y no pagas el IVA. Claro. Estamos de acuerdo. Pero bueno, vámonos con Luis Salazar, Lalito, ¿qué dice? Sí. Luis Salazar, ¿a los sueldos y salarios no tienen el beneficio del reciclo? No. No, pueden convivir con un reciclo, Claro. pero no pueden ser reciclo. Es decir, tú, amigo Luis, que cobras por nómina salarios, ¿puedes poner un negocio? Sí. ¿Puedes cobrar por honorarios? Sí. ¿Puedes rentar un inmueble? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, nada más que aquí cuestiones se va a hacer de manera distinta o Claro. separada, ¿no? Básicamente. Ah, bueno, eso que dice Juan Carlos también viene por ahí la miscelánea, que no es novedad, nosotros en su momento le decíamos. Si tú, por ejemplo, mi querido Luis, tienes salarios, el patrón te retiene el ICR y tú puedes presentar de manera obligada o de manera opcional tu declaración anual, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, si a su vez tienes reciclo, ¿de acuerdo? Que sí pueden convivir con la condición que no rebases 3.5 millones de pesos, al presentar tu declaración anual
por salarios, puedes meter deducciones personales, Claro. ¿de acuerdo? Puedes tener un saldo a favor y también vas a presentar la declaración anual por reciclo, pero sobre la totalidad de ingresos, sin ninguna deducción. ¿De acuerdo? Así es. Eso que acabo de mencionar ya viene aclarado vía resolución miscelánea. ¿Estás de Que acuerdo? cabe el comentario que yo le hacía. Sí. A ver, ¿qué sucede si precisamente en este 2022 yo soy régimen simplificado de confianza por honorarios, si Sí. usted quiere, y por otra parte soy sueldos y salarios? Correcto. Como sueldos y salarios en la declaración anual sí puedo tener deducciones personales. Correcto. Como reciclo no. Como reciclo Derivado de sueldos y salarios puedo tener un saldo a favor. Totalmente. Y la pregunta era, ¿puedo compensar ese saldo a favor contra el impuesto que me pudiera salir a cargo de reciclo? Desde mi punto de vista, sí. Sí, ¿Por qué ¿no? razón? Porque los dos son de impuestos Los federales, federales. es de declaración anual y finalmente es el mismo impuesto. Entonces la respuesta es sí. Entonces tengan deducciones personales. Claro, claro, claro. Sí, claro. Vámonos, Charlie, con Elba Ramos. Elba Ramos, muchas gracias por seguirnos, Elba. Y la pregunta dice, tengo arrendamiento y no supero los 3.5 millones de pesos. Pero estimo que voy a tener otros ingresos por enajenación de terreno y enajenación de bodegas, inmuebles. Mi actividad es arrendamiento, ¿entra sin problemas a reciclo? No. No. No y no. ¿Por qué digo no, mi querida Elba? Porque hoy, perdón por ser tan enfático, pero Sí, luego sí, sí. solamente así entendemos. Cuando dicen los niños, ¿puedo hacer esto, mamá? Papá, no. Que no. Que no. Pero bueno, perdón, estamos siendo muy enfáticos. Elba, te digo por qué no. Porque mira, de entrada, el artículo 113E dice que para hacer reciclo, o exclusivamente debes tener honorarios, arrendamiento o actividad empresarial. Así es. De entrada. La primera bondad que también viene en la ley dice que pueden convivir, y ya lo acabamos de decir ahorita, salarios e intereses. ¿De acuerdo? Claro. Sin embargo, por regla miscelánea, me dice que puedo tener otro tipo de ingresos y básicamente son exentos que pueden convivir con reciclo, ¿de acuerdo? Pero no entran los que tú acabas de mencionar. ¿Cuáles sí entran a título de ejemplo? Vean, número 1, puedes tener donativos entre ascendientes y descendientes. Ahí está un primer dato. Segundo dato, puedes tener ingresos por enajenación de casa-habitación y si puedes seguir siendo reciclo. Ahora, en el caso que tú manejas, puedes tener ingresos por transmisión de inmuebles, pero que sea por causa de muerte. ¿De acuerdo? Así es. Y aquí no es el caso, Sí, no. porque lo estás vendiendo. ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces, en resumen, mi querida Elba, no puede ser reciclo. Ahora, si tú me preguntas que no forma parte de esto, tu consulta, oye, Toño, ¿puedo establecer alguna estrategia para que yo siga en reciclo y la venta de inmuebles lo pueda hacer un tercero? Respuesta sí. Llámanos. Claro, exactamente, llámanos. Correcto, Lalo, muy bueno. Ok. Diego Luna, perdón. Diego Ochoa dice, mi patrón me manda frecuentemente a cambiar cheques de 50,000, 100,000 pesos. ¿Qué riesgo tengo? Mi recomendación, ya no lo hagas. Pues es que al final si son nominativos y Es son que a nombre es de él. eso, Juan Carlos. Seguramente si son de 50 a 100 mil, ¿crees que el banco te va a cambiar Sí, no. uno al portador? No. Entonces va a decir Diego X. No, pero lo que sí puede suceder es de que salgan a nombre, un ejemplo, de una persona, los endocen y vaya a cobrar. Bueno, yo te Sí, pero el pregunto. riesgo finalmente Yo también te es para pregunto, todos. ¿crees que la pregunta No. de Diego va por No ahí? viene a nombre de él. Seguramente. Entonces, la sugerencia, no lo hagas. Es más, te doy un dato como referencia. Hoy, por ejemplo, si haces operaciones en efectivo, y te doy nada más una referencia, arriba de los famosos 15,000 pesos, el banco, sin que tú lo sepas, te está tomando fotos. Y eso le va a dar información al SAT. Pues simplemente, ¿qué le van a pedir? El INE. Claro. Y el INE está en colaboración con el propio SAT. Ahí Y está. ya lo comentábamos. Ahí está. Para justamente identificar Sí. quién es el que está recibiendo. y qué Hoy está cobrando. las reformas fiscales aplican para todo mundo, seas o no contador, seas o no empresario, seas o no socio. ¿Estás de acuerdo? O contribuyente. Y, Claro. y no solamente ver el efecto fiscal de que sea ingreso, el tema de lavado de dinero. Es que por ese es uso el de tema, efectivo, Charlie. Por eso decías, un donativo entre cónyuges es una informativa y si no, presunción de lavado de dinero. Sí. Y ya lo comentabas tú, puede ser una presunción inclusive de omisión de ingresos Claro, como tal, ¿no? claro. Entonces, claro. pues ahí, ojo con esa parte. Anthony García Tony. Anthony, ¿cómo se llama el cantante? No, Marc Anthony. ese es otro Anthony, ¿no? Pregunta. Para personas físicas con actividad empresarial,
que trabaja una persona moral por arrendamiento o mano de obra. La retención del IVA sigue siendo de las 3/4 partes del IVA y la retención de ISR de 1.25. Si estás en reciclo, mi querido Anthony, la respuesta es sí. Pero en las 2/3 Pero partes. es las 2/3 Sí, claro, partes claro, de IVA. claro. Sí, seguramente se equivocó. 2/3 partes de IVA y el 1.25 de renta. Sí, porque IVA no hay reformas en esa parte. Así ¿De es. acuerdo? Sale. Que a propósito sigue la retención para el sector autotransporte. ¿De acuerdo? Cuando se preste de física a moral o de moral a moral. Cuidado con eso, Charlie. Así es. O sea, la retención sí procede. Y cuidado con lo de la carta aporte. Si quieres, Ahorita tocamos ese en punto. la parte de conclusiones Y al hablamos final, un poquito sí. de la carta aporte. Perfecto. Lalito, por favor, adelante. Sí, bueno. José Guadalupe Contreras, ¿cuál es el fundamento legal de la retención del 1.25 de la persona moral a persona física, reciclo, agape, cuando pase de los 900,000? Porque yo consideraba que desde la primera factura. No, bueno, el fundamento, mi querido José Guadalupe Esparza. Es otro, ¿verdad? Ese es José Guadalupe Contreras. Perdón. Estoy un poquito de chistoso hoy. Sí, que no quede Pero huella. bueno, mi querido José Guadalupe, mira, el fundamento como tal de la retención del 1.25 viene en el artículo 113J, ¿de acuerdo? Sí. Y los 900,000 como ingreso exento viene en el 113 letra E de la ley de renta. Ahora, ¿en qué parte dice que lo que excede de 900,000 no hay, hasta 900,000 no hay retención? Te doy el dato, en ningún lado. En ningún lado, ¿por qué razón? Porque finalmente es una aplicación, no interpretación de uno, donde por simple analogía se dice, vean, por simple analogía, sentido común, si de entrada la misma ley dice que 900,000 son ingresos exentos, ¿exentos de qué, mi querido José Guadalupe? De ICR. Así es. Entonces, si yo tengo hasta 900,000, por simple sentido común, si tú le prestas el servicio, le vendes a una persona moral, ¿debe proceder la retención? No, porque ya estarías grabando el ingreso. Oye, ¿y si te O ya estarías legislando. ¿Y si para poder operar te requiere la retención? Porque si la retención no está aplicada, Ajá. puede ser que no sea un deducible para que... No, espérame, pero insisto otra vez, ya estás como José Guadalupe. Hasta 900,000 no procede. ¿Por Ok. qué? Porque es un ingreso libre de impuesto a la renta, exento de impuesto a la renta, o como dice el artículo 93, no causa impuesto a la renta. ¿A qué te suena la palabra no causa, Charlie? Sí, o sea que de plano no va... Es como, fíjate, te lo pongo más fácil. Tú tienes clientes doctores. Sí. Es más, tu hermano que le mandamos saludo, Sí, ahí se los das a Dani, es doctor. Sí. Dime, ¿está exento de IVA, sí o no? Sí. Por lo tanto, pensando que a mí me presta el servicio como persona moral, como médico, ¿le retengo las 2/3 partes? No. ¿Por qué? Pues está Porque exento de IVA, no le está aplica. Ahí ¿no? está. Artículo Más 15 claro del ni el IVA, ¿no? agua. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Así es. O sea, no pongas cosas que no Ok, son, Charlie. está bien, está Hoy bien, está Charlie yo creo que ya está muriendo de hambre. O viene No, ya, dopado. ya. Pero, por ejemplo, A ver, en ve. ese supuesto no aplicaría. O sea, es que finalmente hay que ponernos en los zapatos de la autoridad. Sí. No aplicaría el retroactivo, el de ya superaste, ahora cancélame y me aplicas la retención. No. Es que alguna vez me lo platicaron así cuando yo estudiaba. Dice, no, Toño, es que es como ponerlo en un cajoncito. Vas llevando tus ingresos acumulados. Primer cajón lo llenas hasta 900,000, ya quedó libre de renta. ¿Estamos de acuerdo? Segundo cajón a partir de los 901,000 pesos o Sí. 901 pesos. A partir de ahí ya causa renta a la tasa que quieras. Y a partir de ahí ya retención del 1.5. Claro. Punto. Sí. Así de fácil. Ok. Y si no damos clases de fiscal, no pasa Sí, nada, ¿verdad? no pasa nada. Si no, capacítense, dice. Y si no, pues vengan a mis cursos, amigos. Así de sencillo. Pero bueno, ya acabamos las Ya preguntas. acabamos Bueno. Si quieres, vamos al tema del carta aporte, que es uno de... o no sé si Antes de quieres tocar pasar, algún me punto. A gustaría ver. saber su opinión de Ajá. un caso en concreto que me está pasando. Que no es caso de la araña. No, Ok. y precisamente viene regla vigente para 2022 1.12, que es Ajá. hablando del tercero colaborador. Ok. El asunto es que por ahí un trabajador inconforme que lo corrieron de la empresa, Sí. y este trabajador dice, no solamente voy a demandar, sino voy a acusarlos de todo lo que yo sé, Sí. ¿no? Entonces pide asesoría para acusarlos, le digo, debes de tener cuidado. Hay muchos aspectos que cuidar, Sí. y la regla 1.12 establece el procedimiento para Claro. poder hacer esta denuncia. Que ¿no? de entrada, si no tienes elementos, no tienes documentos, no procede la denuncia, ¿eh? No, Lalo? te da 5 días para enviar todo el soporte Claro. documental. En donde yo honestamente no quise tomarlo. Ajá. Después me buscó por qué.
lo hizo solo, lo investigó solo y me dice, oye, Lalo, envié la información, 5 días cumplí, pero ahora me están pidiendo mis datos, porque mis datos van a ser cuidados, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Le digo, el asunto es que si no entregas la información o te piden información y no la entregas, se da como no presentada. Es sencillo, fíjate, a los abogados les doy 2 buenas o malas ideas, dependiendo dónde estén ubicados ustedes. El abogado te puede decir, no te preocupes, fulanito de tal, me ganas en materia laboral, pero yo te puedo ganar en materia penal. Sí, claro. Cuidado, ¿eh? Y más si firmases un contrato de confidencialidad siendo trabajador, porque tienes prohibido dar a conocer a terceros información alguna de tu empresa. Cuidado. Y toda vez que así, me metí un poquito en su historia para saber qué es, pues sí es contador. Okay. Finalmente él sabe todo lo que hizo la empresa porque él presenta las declaraciones. Y ahí estamos en otro supuesto del delincuente por omisión. Ahora, otro punto, mi querido amigo, fíjate. Hay otra frase de los abogados que dicen, es mejor un buen arreglo, ¿de acuerdo?, que un mal pleito. Entonces, a lo mejor yo te sería de la idea, dile sus pecaditos en corto al dueño, al empresario, y lleguen a un buen arreglo. ¿De acuerdo? Porque si te metes en situaciones de demandas y demás, te puede salir el chirrión por el palito. O sea, cuidado con esto, sin perder de vista, y lo ha dicho el maestro Lozano en sus cursos, hoy los contadores tenemos responsabilidad fiscal y responsabilidad penal. Ahora, para que te suene claro, a ti, de acuerdo a tu actividad, el dueño te puede meter a la cárcel por lo menos 6 años. La pregunta es, ¿aguantarías tú? ¿Aguantaría tu familia? Claro. Yo creo que son temas demasiado delicados y escrupulosos. Pero bueno, ahí está el comentario. Mira, yo creo que, como bien comentábamos ya de varias pláticas, un tema esencial es aquí el prevenir. Y yo creo que en materia particularmente del personal, si ya pasó esto, como bien comenta, cerrar bien el caso del empresario con el ex colaborador, y que sirva de experiencia para que en el propio contrato laboral posiblemente se pueda poner inclusive responsabilidades y cuestiones de privacidad y en cuestión de información, ¿no? Porque al final, independientemente de que tenga alguna complicidad del propio contador al estar también prestando sus servicios como colaborador, creo que sí es importante que se establezca esto dentro de un compliance ya laboral como tal. Claro. ¿No? Entonces, pero bueno, ese sería mi punto de vista al respecto. Está bien, mis amigos, pero quitémonos de cuestiones, digamos, no tan gratas. Yo voy a hablar, y ya dejamos al final lo de la carta aporte, del tema de salarios y un poquito del CFDI. Claro. En donde, para iniciar con estos comentarios, que son varias reglas misceláneas, les comparto lo siguiente. Vean, primer dato. Hoy la postura del SAT me dice que los CFDIs de nóminas prácticamente tienen errores. Errores en lo que quieras. A lo mejor en la parte grabada, o a lo mejor en la parte exenta, o a lo mejor en subsidio para el empleo, o a lo mejor en las claves. Claro. Entonces tiene errores. Entonces, primer punto. Si tu CFDI tiene errores, lo puedes cancelar y puedes volver a emitir otro, pero señalando con precisión la fecha de pago. Pero tienes un plazo, y ese plazo se vence el 28 de febrero de este año. Así es. ¿De acuerdo? Que la regla se ha venido publicando año con año. Y no confundir, es corrección de errores. Claro. O sea, hablamos de CFDIs. Errores u omisiones. O omisiones. Claro. De CFDIs que ya se timbraron, pero se hicieron mal. Se hicieron mal. Porque muchos piensan, tengo hasta el 28 de marzo para timbrar CFDIs. De febrero. Perdón, hasta el 28 de febrero para timbrar CFDIs. No son nuevos CFDIs. Claro. Es 04 sustitución de CFDIs que tuvieron errores u omisiones. Claro. Ahora, ¿por qué me dan ese plazo? Porque recuérdense que la regla general me dice que el CFDI, hablando de nóminas, debe de corresponder al año que se deduce. Sí. Y ahí viene un segundo comentario. Y los voy a meter un poquito en problemas. El CFDI se debe de emitir en el día en que se hace el pago de la nómina. ¿Quién hace eso? Nadie. Sin embargo, hay una regla miscelánea, que les doy el antecedente, la regla 2715, si no me equivoco, que dice de que tú puedes timbrar la nómina de acuerdo al número de trabajadores desde 3 días hábiles posteriores al pago hasta 11 días hábiles posteriores al pago. ¿Estamos de acuerdo? Con la intención de que pongas la fecha en que se hizo el pago. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí es la excepción a la regla, que puede brincar de mes
o puede brincar de año el timbrado de la nómina. Sí, como la del 31 de diciembre. Claro. Paga en enero. Dependiendo el número de trabajadores, claro, se puede timbrar en el día 3 o hasta el día 11. Claro, ¿no? pero son días hábiles. No pierdan de vista eso. Y tercer comentario de la nómina es que si tú eres un trabajador que ganaste más de 400,000 pesos, por ley estás obligado a presentar declaración anual. Fundamento, 98 de renta, fracción tercera. Sin embargo, la resolución miscelánea te dice que puedes no presentar declaración anual siempre y cuando la nómina esté muy forma. Segundo punto, que no tengas ingresos en copropiedad o en sociedad conyugal. Y que no, tercer condición, que no tengas la obligación de dar datos informativos obligatorios, préstamos y demás, lo que platicamos, premios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el comentario? De que puedes tener ingresos superiores a 400,000 y no presentar declaración anual. Y otro ingreso que sí puedes tener, hasta 20,000 pesos de ingresos nominales, intereses. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pónganlo ahí en su abanico de comentarios, dudas, porque al final eso les puede ser de utilidad. ¿De acuerdo? Claro. Bien. ¿Algo que más quisieran comentar de este tema o pasamos ya al cierre de carta aporte? Digo, básicamente nada más para que ahí comentes sobre la cuestión en temas de declaración anual de personas físicas. ¿Cuál es la regla particularmente para mandar declaración con contraseña? ¿Y cuál es, muy buena. Es la regla para mandarlos con firma electrónica? Porque muchas veces están con la premura de que están haciendo los trámites o no hay citas y este tipo de cuestiones, y es importante. Que debo decirles que ya hay citas, ¿eh? Sí. Ya hay citas en la parte del SAT y es muy ágil. Tuve una experiencia hace 3 días, fue muy ágil, fue muy rápido, llevé la cita, me ayudaron mucho, ya hasta salí con una amiguita, ¿de acuerdo? Pero bueno, hasta les dije, fíjense, y me compraron la idea, yo puedo ir a capacitar a la gente del SAT, que sería fabuloso, ¿eh? Pero bueno, no me salgo del tema. Vean, lo que dice Juan Carlos es muy bueno. Si tú presentar declaración anual, entra un proceso que se llama devolución automática de saldos a favor, ¿de acuerdo? Que si lo presentas en tiempo y forma, que regularmente se puede presentar a partir de febrero, ¿de acuerdo? Si tienes saldo a favor desde $1 hasta 10,000 pesos, ¿de acuerdo? La puedes mandar con contraseña y la devolución es automática. Nada más no se te olvide ponerle un tachecito a donde ejerza la opción. Porque hay 2 opciones, devolución y compensación. ¿De acuerdo? Primer punto. Cuando rebasas de 10,000 pesos hasta 150,000, por regla debes de mandarla con firma electrónica. Por regla. Sin embargo, hay una excepción a la regla que dice que si tú ya tienes precargado el nombre del banco y tu clave interbancaria, que son a 18 dígitos, y no los modificas, ¿de acuerdo?, la declaración la puedes mandar con contraseña, ¿de acuerdo? Y procede la devolución de manera automática. Ahora, para ejercer la opción que no se entienda que hay prórroga, tú puedes ejercer la opción hasta el 31 de julio. Así es. Y otro dato, que corresponda al año inmediato anterior, no aplica para otros años. Sí, efectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Creo que por ahí venía tu pregunta, Así es, ¿no? efectivamente, nada más para que quede claro esa Totalmente. parte sobre la presentación de la declaración con contraseña con firma electrónica. Que si mañana vamos al evento que tenemos, sería interesante interactuar en este orden de ideas. Sí, Lalo no, porque es jefe. Lalo se cuece por aparte. Pero bueno, ok. Pues mis amigos, miren, como ya estamos a unos 8 minutos de terminar, me gustaría que Juan Carlos, Eduardo y un servidor demos comentarios muy precisos de la carta aporte, que hoy tiene a todo mundo de cabeza. De hecho, un primer comentario es, fuimos a visitar a un cliente. Sí. El cliente le digo, ¿cómo estamos en el tema de carta aporte? Sí. Y me establecen, ya lo estamos viendo con otro asesor. Okay. El asesor nos dijo que tenemos una prórroga para que se implemente esto hasta el mes de abril. Y ahí fue en donde yo dije, no va en contra de mi colega, pero espérense, no hay prórroga, no es prórroga. Esto entró en vigencia ya el 1, o sea, ya está. Ya está. Ahora, ¿qué es este periodo? Es un periodo de gracia para que podamos en algún momento no llenar, no complementar todos los datos obligatorios que nos... Todos los requisitos que nos exige este tema de carta Pero, ojo, aporte. lo que está diciendo Lalo, que ya es obligación y puedo tener una omisión, ¿de acuerdo? O un errorcito en la carta aporte. Sí. Pero es un hecho y es una obligación de que de entrada sí deben de emitir CFDI de traslado
o de ingreso de manera obligatoria a partir del 1 de enero de este año. Y yo le decía, este ya es mi comentario final. Venga. También, y yo le decía al contribuyente, a ver, espérate un poco, mira, fíjate, Ajá. es cierto, tenemos este periodo de gracia, pero ¿tú crees que la autoridad en 4 años, que ejerza facultades y que te revise por ahí, Ajá. realmente vas a decirle, fíjate que tuvimos este periodo de gracia y por eso cometí estos errores? O sea, creo que deberías de, aunque tengamos un periodo de gracia, si tienes temas de carta aporte, es la implementación correcta ya. Claro, desde un o sea, de principio. inicio hacerlo Sí, bien. Así es. De inicio hacerlo bien, claro. Pero cerrando el comentario de Lalo y agradeciendo como siempre su participación, sus atinados comentarios, hoy por hoy llévense esa idea. Es un periodo para que nosotros nos adaptemos a esta nueva obligación, ¿de acuerdo? En donde sí se debe de emitir, repito, el CFDI de traslado o de ingreso, según quien brinde el servicio del traslado, y pueden tener alguna imprecisión, por decirlo de alguna manera, en el llenado de la carta aporte. Pero de qué es obligación, es obligación. ¿De Así acuerdo? es que es periodo de convivencia, como lo llama la Periodo de convivencia. Como lo correcto. llama la autoridad, ¿no? Muy bien. ¿Algo Así es. más que quieras agregar de este tema? Que podemos abarcar No, muchísimas sí, aristas, está pero bueno. bastante amplio. Ok. Pues mira, yo creo que 2 cuestiones importantes. Una, que como bien comentan, durante este periodo de convivencia con este proceso que se lleva de tema de carta aporte, Ajá. pues hay que tratar de tomarlo como si fuera ya en serio, ¿no? ¿Por qué? Porque Ah, cuando correcto. llegue el momento, evidentemente ya no va a haber un periodo de prueba como tal. Sí. Así es. Y 2 puntos importantes. Hace rato, haciendo la reflexión y verificando justamente el material que se llevó a la capacitación, que tengamos mucho cuidado en sí llevar una representación impresa, pero que también la propia norma establece que puede ser de manera digital. Claro. ¿No? Y que quien nos llegue a parar, que son 4 autoridades particularmente, Correcto. que puede ser el SAT, El puede SAT. ser la Guardia Nacional, Secretaría de la Comunicaciones. Secretaría de Comunicaciones y se me olvida La Autoridad Sanitaria. La Autoridad Sanitaria. Particularmente tendríamos que hacer la reflexión, y ya le hacía el contador Alejandro esa reflexión, en donde comentaba realmente qué elementos van a revisar de la carta aporte cuando tenemos un sinfín Claro. de elementos para poder revisar esa carta aporte. O sea, realmente les va a dar el 100% para poder revisar, y en No, ese momento... pero fíjate, yo creo que por simple sentido común, digo, con el respeto que merecen Claro. tus compañeros, amigos y la charla que diste, Así es. yo si fuera la autoridad que revisaría, número 1, la mercancía. El chofer, Número 2, los datos del chofer. Sí. Y número 3, los datos del camión. claro. Con esos 3 datos me doy por satisfecho. Y podría agregar un cuarto, y no quiero exagerar, los datos del seguro. Porque es un dato obligatorio, Sí, claro. el nombre de la aseguradora y la póliza del seguro. ¿Estás de acuerdo? Efectivamente. Na- No, nada digo, más. y estar muy pendientes justamente de eso, ¿no? Porque muchas veces podemos tornarnos o podemos estar sujetos a un tema inclusive de extorsión. De ¿no? extorsión, claro, ¿no? de Como claro, tal. claro, Entonces, claro. por eso hay que capacitar a la gente que va a tener justamente que llevar estos traslados, Ajá. en donde decirle, ¿sabes qué? No es necesario que la tengas Claro, impresa. claro, Simplemente claro. con que tú la muestres en digital, con eso sería más que suficiente. Es correcto, ¿no? es Entonces, correcto. ese sería mi punto de vista al respecto. Ok. Digo, hay muchas cosas que tocar, pero Claro. ya para ir concluyendo el Cerrando. programa, ese sería el comentario, Está bien. y pues agradeciendo como siempre la invitación. No, pues para mí es un honor, Juan Carlos, Lalo, de estar compartiendo este foro. También podemos hacer una extensión a mi querido amigo y contador colega Alejandro para que se pueda sumar a una charla. Claro. No he tenido la oportunidad de hacerla, entonces espero que sí. Y a todos los que nos han acompañado. Yo también cierro con 2 comentarios muy precisos. En materia de carta aporte hay 3 multas que deben tenerlas muy presentes. Primera multa, que es una multa chiquita, de 400 a 600 pesos, el simple hecho de no hacer el complemento, que es la carta aporte, ¿de acuerdo? Segunda multa, el hecho de que no lleves impresa una representación del CFDI, impresa o en digital, la multa puede oscilar de 700 a 3,000 pesos. Y si no haces el CFDI de traslado, la multa puede llegar hasta 90 y tantos mil pesos. Entonces, las multas, y son por cada CFDI. Claro. Entonces, las multas pueden estar a la orden del día. Y para mi gusto, ahora sí quiero cambiar un poquito el escenario, más que conclusión, quiero hacer un llamado a la autoridad, de verdad, a nombre propio, si me permiten. ¿Por qué llamado a la autoridad? Porque hoy estamos en un periodo, y ayer lo dijo mi querido amigo maestro Morita, que estamos en un periodo de error-prueba. Porque si bien es cierto, ha evolucionado desde las primeras enseñanzas o publicaciones que nos dio la autoridad, y hoy tenemos un enfoque totalmente diferente. Pero a mi gusto, lo que no ha aclarado es en qué momento se hace la carta aporte cuando es un tramo federal. Hay comentarios que dicen, si pisas un tramo federal,
palabras textuales de preguntas frecuentes. Aunque sea muy corto, haz carta aporte. ¿De acuerdo? Segundo punto, y eso también es un comentario de la autoridad. Si son vehículos ligeros, no hagas carta aporte. Tercer comentario, hoy la nueva resolución miscelánea, la que estamos analizando, dice que si eres un camión tipo C2, ¿de acuerdo?, y no rebasas 30 kilómetros, no hagas carta aporte. Y eso obviamente yo diría, sumando, si eres traslado local, si eres un camión ligero, si te ajustas a la norma oficial mexicana con clasificación C2, ¿de acuerdo? Yo diría, y ese es el llamado, aunque sean más de 30 kilómetros, que no se estableciera la obligación de carta aporte. Sí de traslado, pero no con carta aporte. ¿Por qué? Porque muchos utilizan su vehículo personal, utilizan una estaquitas, una pick-up, una camioneta de 3.5 toneladas, que son vehículos ligeros. Juan Carlos, ¿me explicó? Que si hablamos de Torton, de trailers, bueno, ya sería otra historia. Pero a mi gusto, y desde luego choca con la reglamentación de la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la misma solicitud del permiso. Y termino la idea diciendo, el mismo artículo 40 de la ley de puentes, caminos y autotransporte federal dice que si es un traslado particular, porque debemos de distinguir el federal del particular. Y si son traslados de hasta 8 toneladas persona moral, y vean que ya estoy hablando de tonelaje, y 4 toneladas persona física, no se requiere permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En consecuencia, no debiera de haber carta aporte. Ahora, cierro el comentario diciendo, la autoridad no tiene por qué regular ese tipo de escenarios, porque ya correspondería a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por lo tanto, mis amigos, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por brindarnos su confianza. Espero que sea un año provechoso para ustedes, para su familia, se sigan cuidando y desde luego, como bien decía Juan Carlos, se sigan capacitando. Un abrazo muy, muy fraternal para ustedes, un feliz año y mis bendiciones, ¿de acuerdo? Hasta luego. Y una frase que utilizaba en la ESCA, que aquí están mis pupilos. Señores, sean felices. Hasta la próxima. Y gracias al equipo y al staff que siempre nos apoya. Hasta luego. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.